Listo. Entonces, nada, ya con eso vamos a arrancar la clase. En la clase pasada nosotros habíamos tenido más ya la parte de movimiento relativo. Nos metimos un poco a analizar qué es lo que nos tocaría topar en dinámica. Habíamos topado qué era lo que representa el diagrama cuerpo libre, hacia dónde estarían las fuerzas. Determinamos que no era nada más que una representación visual de todas las interacciones que hay. Hablamos un poco sobre las fuerzas inerciales que se generan, hablamos sobre la inercia justamente. Y hablamos también un poco sobre qué es lo que pasa con lo normal y hacia dónde nosotros deberíamos plantear nuestras fuerzas cuando estamos lidiando en distintos problemas. Entonces, nada, eso era con la parte de marcos de referencia inerciales o no inerciales, donde o trabajamos con aceleración o trabajamos solamente con fuerzas inerciales. Pero bueno. Dicho eso, vamos a seguir tratando con los distintos temas que nos tocarían antes de meternos y a resolver ejercicios de forma más extensa. Vamos a copiar eso de aquí. Ya nos vamos por acá. Entonces, como dijimos, la clase pasada ya habíamos analizado un poco la tercera ley de Newton. Hablamos de que siempre nos habla de pares, es como una relación solamente tiene dos personas. Entonces, lo que haga la una le afecta a la otra y al revés. Entonces, eso, siempre acción de reacción se da solo entre dos cuerpos. Ya quitándonos esta tercera ley, veamos qué pasaría con las otras fuerzas. Quitándonos eso, entonces veamos a qué hace referencia la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en sí hace referencia a una superposición. Superposición no es nada más que la forma elegante de decir que cuando yo tengo algunas cosas que molestan a algo, estas van a causar efectos, no van a tener consecuencias. Y si yo tengo muchas cosas que molestan a un sistema, entonces el resultado no es nada más que la suma de las consecuencias de todas. Es decir, muchas veces para ustedes es molestoso entender hacia dónde apunta alguna fuerza, en especial cuando tenemos interacciones entre algunos cuerpos. Y ahí es donde nosotros pensamos, ¿qué pasaría si este cuerpo no está? Por ejemplo, si nosotros ponemos una mesa y ponemos un bloque ahí encima, sabemos que este sistema está en equilibrio, el bloque está siendo aguantado por la mesa, el peso apunta hacia abajo, y lo normal que siente el bloque estaría apuntando hacia arriba. Y ahí vienen más complicaciones. No, porque nosotros sabemos que la normal va hacia arriba. ¿Cómo enseñaremos esto a alguien que pues no está al tanto? Pues simplemente otra vez, la idea es qué pasaría si no está la mesa. Si la mesa no existe, entonces veríamos que el bloque no tiene nada que lo aguante, así que simplemente se va a caer. Entonces, como no está pasando eso, implica que hay algo que lo está sosteniendo, algo que lo está aguantando, y esa vendría a ser nuestra normal. Y eso nos lleva a ver qué es lo que estaría pasando también en un plano inclinado, como lo que ven que tengo por ahí en la pizarra. Entonces, vamos planteando ese escenario. Si yo tengo un bloque por aquí y me están diciendo que está en reposo, va a tener una velocidad de cero siempre, no se va a deslizar. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde van las fuerzas que están relacionadas con el bloque? Primero, para plantear el diagrama del cuerpo libre, ya vimos que nos toca ver qué interacciones habrían. Como siempre dijimos, vamos a tener la tierra que va a provocar el peso. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Tierra, tenemos el peso y como ya hicimos antes, el peso pues apuntando solamente hacia abajo. Murió. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la superficie o vamos a ponerla como colina. Y como analizamos la clase pasada, las superficies generan en sí dos fuerzas, donde nosotros tendríamos la normal y luego tendríamos la fricción y ya vimos cómo estaban ligadas. Entonces, en lo que respecta a la dirección, veamos qué tiene que pasar. Una vez más, si mi velocidad es igual a cero, es constante, más que nada, sabemos que el sistema no acelera. Si no acelera, entonces lo que podemos decir es que está quieto. Y ahí vienen las complicaciones. Nosotros tenemos dos fuerzas que tenemos que montarlas dentro de ese gráfico. Y lo que conoceríamos es que si se quiere ir hacia abajo y no lo estoy dejando que se vaya hacia abajo, sería entonces porque tengo una fuerza que va en contra. En este caso sería la fuerza de la superficie, porque son las únicas dos cosas que están molestando al bloque. Y de ahí lo que nosotros hacemos es separarla en las dos partes. Nosotros sabemos que mi superficie puede ejercer una fricción que es paralela a la superficie y vamos a tener la fuerza normal que sale de ella. Esto obviamente ustedes ya lo conocen, ya lo han trabajado en pre, pero simplemente es como les digo, un análisis un poco más molestoso para ir desarrollando esa intuición, para ver en dónde están las distintas fuerzas. Entonces, nada, creo que con este no tiene mayor duda, más allá en dónde están ubicados los ángulos, que eso ya lo vamos a hacer después.
Así que nada, solamente me importa por ahora ver la relación de los vectores y si estamos bien con eso. ¿Tienen dudas con eso de ahí? No, ok, es lo que esperaba. Entonces, vámonos con otro escenario algo complejo también. Vamos a decir que no estamos con superficies planas o superficies rectas, sino que nosotros estamos en este momento en una curva. ¿Ya? Vamos a tener un bloque que está aquí, en esta posición. Entonces, misma idea, plantear el diagrama cuerpo libre de este sistema. Para esto vamos a decir que el suelo tiene fricción, vamos a mantenerlo de esa forma, y vamos a decir que en este momento el bloque está dirigiéndose hacia abajo de la curva. Entonces, misma idea. ¿Qué estaría pasando aquí? ¿Qué es lo que nos toca plantear? Primero, como siempre, vamos a tener el peso apuntando hacia el centro de la Tierra o hacia abajo. ¿Qué más tendríamos? Veríamos que una vez más hay un contacto. Sabemos que el contacto genera una normal y muy por lo general genera una fricción. Y en este caso estamos diciendo sí, hay una fricción porque, pues, tenemos que el suelo era rugoso, se los había dicho. Y como sabemos también, la fricción va en contra del vector de velocidad. Teniendo eso ahí, veríamos que pues no nos falta nada más de dibujar aquí, así que podemos abandonarlo en ese punto. Y asimismo, no es algo complejo. Vámonos con otro escenario. Esto ya va apareciéndose más a cosas de exámenes, de hecho se ha tomado 2 veces en el último año. Tenemos, pero no se cambió, ya, tenemos un lazo circular donde pueden interpretarlo como la parte de la montaña rusa que da una vuelta o pueden verla como esas atracciones de circo donde tenemos una moto que está dando vueltas allá adentro. Entonces la idea es que vamos a tener la moto por aquí. Entonces vamos a suponer que se está moviendo en este momento para la derecha. Y la pregunta va a ser la misma. ¿Cuáles son las fuerzas hacia dónde apuntan ellas? La primera, de cabeza, sabemos que tenemos justamente el peso. Entonces con eso no hay mayor problema. Veamos qué más nos encontramos. Otra vez, viendo qué cosas interactúan con mi cuerpo. La tierra, perfecto, genera el peso, ya está. ¿Qué más interactúa? Obviamente la rampa. No estamos hablando de que haya fricción, de hecho podemos decir que la pista es lisa en este momento, no hay fricción, pero sabemos que entonces la superficie debe generar una normal. Y no es más, a veces nosotros analizamos qué es lo que estaría pasando en este escenario. Pensemos. Si las cosas dan un movimiento circular y van muy rápido, sabemos que van a salir volando. Si yo tengo aquí, por ejemplo, mi carnet, si mira la cámara, por favor. Si yo estoy dando vueltas con esta cosa, patético, ahí sí, y lo suelto, simplemente sale, se va volando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no sale volando la moto? La respuesta sería obvia, porque decimos, hay una pista, la pista lo encierra. Y la idea en este momento es escribir perfecto. Si la pista lo encierra, entonces ¿hacia dónde lo obliga a ir? Veamos entonces qué estaría pasando. Si es que nosotros tomamos que la normal lo empuja hacia afuera, veríamos que va en contra de lo que estamos diciendo. Si es que lo está conteniendo, es como que lo está manteniendo adentro. Es como su mamá cuando dice, no vas a salir a esa fiesta. ¿Qué es lo que hace? Le cierra la puerta, los jala, los encierra en su cuarto. Es básicamente la misma idea. Si no estamos dejando que la moto escape es porque la fuerza esta está siendo apuntada realmente hacia adentro. Entonces, esa dirección estaría mal, así que vamos a plantearla correcta. Diríamos que la normal va hacia adentro, otra vez por el efecto que está causando que no nos deja escapar. Como les dije, esta es una de las formas en las que se tomó esta pregunta. La otra forma sería la siguiente. Ahí nosotros teníamos un aro, eso se tomó en el último mejoramiento, de hecho, el de ese semestre que acaba de terminar. Ya. Y lo que tenemos es como que un pequeño cilindro hueco. Pueden pensarlo en que es como parte de una pulsera. Ya simplemente un dije que le podemos dar vueltas. Entonces, la idea de esta cosa es que, asimismo, está dando vueltas, se mueve en esta dirección, está rotando para allá. Y una vez más, nos piden encontrar el diagrama de cuerpo libre en esa posición en la que está. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría ver? Primero, y una vez más, esa cosa existe, tiene masa, entonces va a tener peso. Por lo tanto, tendríamos que el peso está pues apuntando hacia abajo. ¿Qué más estaríamos viendo? Igual que el escenario anterior con la moto, a la mala, esto es un contacto. Entonces sé que sí o sí va a haber una normal. Y ahí la pregunta es obviamente hacia dónde va la normal. Y para eso una vez más pensamos en qué pasaría si no existe la rampa. Y otra vez tenemos el movimiento dando vueltas. Otra vez en la cámara, por favor.
Si yo hago que la cinta esté dando vueltas en esta dirección y desaparezco el dedo, se fue, vemos que esto va a salir volando. Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Claramente, este cuerpo no es libre de irse, volar y desaparecer. Y como no está yéndose hacia arriba, no está huyendo, entonces está pasando lo mismo que en la parte anterior. Es decir, mi superficie en este caso la está jalando hacia abajo, la está reteniendo, no deja que se vaya. Por lo tanto, lo normal de esto sería realmente hacia abajo. O no hacia abajo, pero sino hacia el centro del círculo. Y de hecho lo mismo pasaba aquí, solo que como se los puse arriba, dijimos que la normal va hacia abajo. Si la moto estuviera aquí a la izquierda, por ejemplo, la normal lo mismo, iría para la derecha porque así la estamos forzando a que se meta siempre hacia el círculo. Pero bueno, como digo, eso se tomó en el mejoramiento del semestre que acabó. En sí tiene unas formas un poco más complejas, más que nada para la velocidad angular, y ya lo estaremos revisando más adelante. Por ahora, una vez más, solamente estamos desarrollando intuición. Y ahora, un último ejemplo para otra vez ver su comprensión. No quiero que se hagan la idea de que siempre que tenemos un círculo, la normal va hacia adentro o la reacción va hacia adentro, porque no necesariamente es así. Siempre depende de la configuración del problema. Y para eso tenemos un último escenario. Esto está dentro del libro, pero unos profesores también lo evalúan como actividad en clases. Y lo sé porque he trabajado con algunos de ellos. Y bueno, la idea es la siguiente. Tenemos una masa que está encima de una superficie circular. Entonces, les piden a ustedes determinar en qué momento, bueno, para qué ángulo la masa se despega. A breves cuentas es porque conforme va ganando velocidad, pues va más rápido y simplemente se va a despegar, cosas que nosotros ya conocemos. La idea obviamente es plantear cuándo y dónde, ¿no? Entonces, más allá de la resolución numérica, lo que tenemos que hacer en cualquier parte es plantear obviamente un diagrama de cuerpo libre correcto. Entonces lo que estaríamos planteando sería lo siguiente. Supongamos que no estamos en la parte más alta porque ahí es sencillo. Vamos a suponer que estamos acá. ¿Qué estaría pasando con esa masa? ¿Qué siente? Una vez más, siempre tenemos el peso hacia el centro de la Tierra y de ahí vemos que estamos con una superficie. En este caso, ¿qué va a pasar? Si el problema me dice que mi objeto va a salir volando, entonces en este caso no tengo que me están reteniendo. Pero no solamente eso. Veamos qué pasaba en la parte inicial. En la parte inicial, nosotros también tenemos el peso, pero a pesar de nosotros tener el peso, vemos que no estamos yéndonos hacia abajo, no estamos metiéndonos a la tierra, porque en este caso el contacto evita que entremos o que estemos cayendo hacia adentro, de forma que la normal esté apuntando hacia arriba. Es lo mismo por aquí, vemos que por más que esta fuerza está apuntando hacia abajo, este objeto, nuestra masa, no está metiéndose dentro de ese bloque, esa cosa circular. Como no se está metiendo dentro de, es porque hay alguien que lo está repeliendo y sería nuestra normal por acá. Y ahora, en sí, para terminar de resolver el problema, la idea es que conforme ya se va a caer, la normal se hace cada vez más pequeña, la hacemos cero y de ahí terminamos de resolver. Pero bueno, como digo, ese es el problema para más tarde. Por último, si se quiere visualizar mejor en la última parte que estamos escribiendo, miren a cámara, por favor. Tendría un pedazo de botón, tengo aquí una lámpara, algo circular, y otra vez es que lo dejo deslizar y ¿qué va a pasar? Se va a caer, se va a soltar en algún momento. Pero más allá de eso, que es lo que vimos, que siempre esta cosa, este botón, por el peso que tiene, quiere intentar meterse hacia adentro de la luna, en esta que es mi lámpara. Pero la luna no lo deja. ¿Y no lo deja por qué? Porque siempre está rechazando su peso. Así como cuando van a declararse de alguien y lo rechaza. Entonces, esa es la idea. Está apuntando siempre hacia afuera, no lo deja entrar. Y por eso estamos planteando que lo normal ahí es justamente eso, una fuerza hacia afuera. Si no tienen dudas con esto, creería que ya habiendo planteado esas partes, ahora sí nos podemos poner a hablar sobre planos inclinados. ¿Todo bien con esto de aquí? ¿Me avisan, por favor? Deme un momento, por favor. Estoy revisando distintas cosas. Me dijo Juan Carlos que pasó la sesión a otros grupos, entonces estoy pendiente de eso. Estamos bien. Ya. Entonces, si estamos bien con esto, vamos ahora sí a meternos con planos inclinados. Entonces, cuando nosotros hablamos de un plano inclinado, lo más molestoso es plantear la geometría y ver hacia dónde están las cosas. Pero
para que se hagan la idea de en dónde más nos toca trabajar planos inclinados, que obviamente si ven esta forma, sí o sí les toca meterse a planos inclinados, es también como nosotros tenemos secciones con curvas. Por ejemplo, de hace años, por ahí tengo el PDF, está un problema donde nosotros tenemos un objeto que se está moviendo en una sección curvilínea. De hecho, una sección curvilínea dividida en dos partes. En la primera zona tenemos un coeficiente de fricción 1, en la segunda zona tenemos un coeficiente de fricción 2, y la idea era terminar de encontrar, creo que con qué velocidad llegaba hasta cierto punto o qué fuerzas existen en cierta posición. Más allá de que los coeficientes sean variables, el problema era que nosotros estamos haciendo análisis en distintas posiciones y nuestras posiciones no son rectas, no son X y Y normales de toda la vida, sino que como claramente están inclinadas, entonces eso nos lleva a planos inclinados. Y de hecho es lo mismo que nos tocaría hacer por acá. Cuando nosotros estamos analizando aquí nuestra masa que se va a caer, vemos que está en un plano inclinado. Lo mismo pasaría con esta argolla que, repito, fue lo que se tomó en el último examen. Y lo mismo acá. Entonces, planos inclinados no solamente los trabajamos cuando tal cual hay un plano inclinado explícito, sino también cuando nos piden cosas en alguna trayectoria curvilínea. Pero bueno, quitándonos eso de encima, ya lo aplicaremos más adelante. Lo que nosotros conocemos en un plano es obviamente el ángulo. Entonces plantearíamos que por aquí está un ángulo teta. Y aquí el resto es solo geometría. Nosotros ya analizamos qué es lo que pasaba en este escenario. Nosotros dijimos que tenemos una masa, entonces vamos a tener un peso que nos está jalando hacia el centro de la Tierra, que estaría debajo. Tendríamos también la normal que nos está rechazando, que no nos deja entrar al plano. Y suponiendo que ese sistema tiene fricción, entonces diríamos que tenemos una fricción para arriba y vamos a decir que es una fricción cinética. La idea es que nos estamos cayendo. Dicho eso, vamos a plantear que la velocidad no es constante, estamos acelerando, vamos a poner aceleración para abajo. Entonces, aquí es donde ya metemos la geometría y una pequeña pausa. Cuando nosotros utilizamos ejes inclinados o ejes normales, depende realmente de nuestra variable a despejar. Vamos a suponer que me piden dos cosas. Me piden encontrar la normal y me piden encontrar la aceleración. Entonces, si me piden encontrar normal y aceleración, yo tendría que ver qué sistema me permite encontrar esas dos cosas de la forma más sencilla. Por ejemplo, yo conozco que mi normal no está obviamente montada en X y Y normales. Vemos que obviamente está inclinada respecto a esos dos. Como está inclinada, está molestosa. No es imposible de resolver, pero simplemente voy a ver si existe otra forma más sencilla. Y eso es lo que hace mismo yo viene trabajando desde pre, que sería meter planos inclinados. Diríamos que ese va a ser nuestro Y, este va a ser nuestro X. ¿Y qué es lo importante analizar aquí o darnos cuenta? Que mi normal ya está alineada con Y. Como ya está alineada con Y, entonces solamente va a aparecer en sumatoria de fuerzas en Y. Ya veremos si le igualamos a más aceleración o a cero, bla, bla, bla. Ya veremos otras fuerzas, pero lo importante es que como la normal está solamente en Y, entonces solamente escribimos una normal aquí. Mientras que en la ecuación de x podemos tener cualquier otra cosa, pero no aparece la normal porque, una vez más, como solamente está alineada en y, no tiene una proyección en x, no tiene ninguna componente en x, así que no existe para x. Y por eso les digo, utilizar ejes inclinados nos permite encontrar la solución más sencilla, porque entre muchas comillas es solo un despeje. Obviamente nos toca encontrar otras cosas adicionales, pero creo yo que es más sencillo despejar una sola variable a tener una normal en X, una normal en y luego aplicar Pitágoras para tener que encontrar, que obviamente es más molestoso. Pero bueno, habiendo explicado un poco de la utilidad, vamos a seguir con este problema. Como dijimos, ya sea que estemos trabajando con X y Y inclinados o X y Y normales, porque así mismo depende de qué cosa nos pidan, lo que más nos molesta viene a ser la geometría. Entonces empezamos a meter triángulos por todos lados. Lo que estaríamos viendo es que aquí se está generando un triángulo, entonces nosotros podemos tomar ese triángulo y decir que yo tengo mis tres ángulos. Por aquí pondríamos a teta, por aquí vamos a poner un ángulo beta cualquiera y por aquí vamos a meter 90. Entonces, tomando la relación de los ángulos internos, diríamos que como beta más teta y más 90 son iguales a 180, entonces tranquilamente puedo decir que beta más teta es igual a 90 también. Pero no solamente eso. Nosotros estamos diciendo que estos dos dan 90 por la restricción interna del triángulo. Si lo dibujamos por aquí arriba, diríamos que aquí está beta
Y veríamos aquí algo adicional. Este ángulo beta que nosotros estamos planteando no está mal. Obviamente lo calcularíamos haciendo el despeje de la relación que estábamos teniendo ahí. Pero en muchos de esos exámenes, ustedes tienen implícitamente prohibido encontrar el ángulo complementario, porque los profesores, siendo nosotros profesores, tengan un poco en consideración. Tenemos que calificar muchas veces alrededor de 80 o 120 alumnos, depende de cuántos cursos tenemos. Entonces, yo no me voy a poner a ver qué ángulo sacó mi alumno. A ver, este de aquí trabajó con el que le di, este de aquí trabajó con el complementario, perfecto. No nos tomamos la molestia de encontrar distintas soluciones, sino ver la solución más óptima, que es lo mismo que les enseño en clases. Entonces, la idea es que, si bien ustedes podrían trabajar con beta, el profesor no lo va a hacer, él va a trabajar con teta porque es el ángulo que les está dando. Así que nos toca ver en dónde más yo puedo meter a ese teta. Y ya es donde nosotros seguimos forzando la geometría del problema. Nosotros veríamos que a la mala, el que tengamos 90 grados por aquí implica que eso se puede representar como un ángulo recto. Cuando sumen los dos tendría 90 grados. Es redundante, pero veamos por qué lo estamos mencionando. Nosotros tenemos no solamente esos dos ángulos, sino que vamos a tener un tercer ángulo. Vamos a poner por aquí un gamma. ¿Qué es lo que estaría pasando con ese gamma? Nosotros vemos que gamma está ubicado en una posición curiosa, de forma que aquí hay 90 grados porque estoy hablando de X y Y. Entonces, como hay 90, entonces yo puedo decir que la suma de gamma con beta también va a ser igual a 90. Entonces, viendo que por geometría esto es igual a 90, entonces veríamos la siguiente relación. Tengo dos ecuaciones bastante similares que me dicen que son iguales a 90. Entonces, mi idea no es meterme con un ángulo desconocido, no es tampoco meter un segundo ángulo desconocido. Como dijimos, el profesor trabaja solamente con el que les da. Entonces, la idea es ver qué relación existe entre todos estos. Y eso lo haríamos a través de un arresto de sustitución, como ustedes quieran hacerlo. Vamos a hacerlo por sustitución. Si decimos que esto es igual a 90 y esto también es igual a 90, entonces entre estos dos son iguales. Por tanto, tendríamos beta más teta es igual a gamma más beta, de forma que como beta se repite en ambos lados, se va y nos quedaría que teta es igual a gamma. Y de esa forma lo que estamos diciendo es que nuestro ángulo se está reflejando por aquí. Y una vez más, como beta no me interesa, lo puedo eliminar, me deshago de él y nos quedaríamos ya sabiendo en dónde más está metido teta. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ok. Entonces, veamos qué más podemos sacar. Por ahora nosotros solamente hemos visto en dónde está el ángulo teta, que a la mala es lo que nos interesa, pero este vector de aquí no es el único vector de fuerza que está en nuestro problema, tenemos muchos otros más. Entonces, hay unas más, viene nuestra conveniencia de sistema de referencia. Estaríamos viendo que la fricción, no es más, está alineada con X. Como está alineada, no tengo que sacarle componentes porque la única componente va a ser la componente de X, así que no hay que meter ángulos por aquí. Y de una forma similar, pues tenemos a la normal. Como mi normal está alineada con Y, no tengo que ir buscando ángulos ni nada de eso porque está perfectamente alineada. Pero eso nos llevaría a otro escenario. ¿Qué pasa si yo no trabajo con este X y Y inclinados, sino que trabajo con X y Y normales de toda la vida? Pues ahí tendríamos que ver qué cosas nos toca descomponer. Tomando el mismo gráfico, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya. Cogiendo esos X y Y normales, entonces veríamos que si yo roto el sistema, ocurre algo interesante. Ahora, yo ya no tengo mi normal y mi fricción alineadas con mi sistema de referencia, sino que obviamente, como pueden ver, están inclinadas. Entonces eso nos llevaría a lo siguiente. Ahora yo tengo que encontrar en dónde está metido ese ángulo de teta para esas otras dos fuerzas. Y hay unas más, es donde metemos bastante geometría y a ver qué es lo que nos bota esto. Déjenme ubicar las fuerzas, que no me gusta cómo quedó el dibujo. Las tenemos normal, tenemos la fricción por acá. Ya, y tendremos lo siguiente. Ustedes lo pueden plantear al ojo en el sentido de ver que esto claramente es un ángulo pequeño, es más pequeño que el de acá. Aquí tengo el siguiente patrón. Tengo parte pequeña, parte grande, parte pequeña, parte grande. Entonces, solamente basándome en los tamaños que yo estoy viendo otra vez al ojo, yo podría decir, mira, entonces
teta va a estar aquí metido y teta va a estar aquí también metido. Y de ahí ya simplemente ponernos a plantear cómo serían las componentes, como ya se hizo en la primera parte de cinemática. Pero la idea es obviamente que no hagan esto al ojo, o al menos no al inicio. Ya después, cuando le muestren al profesor que sí pueden resolverlo, pues allá son más libres de hacerlo. Pero por ahora se supone que no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Simplemente otra suma de ángulos y seguir usando la perpendicularidad entre los distintos ejes. Entonces, diríamos que ya, teta está ahí, no lo podemos debatir, ya lo encontramos. Y podríamos decir, mira, aquí existe un beta. Y tenemos la siguiente relación. Conocemos que beta más teta es igual a 90, igual que teníamos hace rato. Pero la idea es ver en dónde más se cumple esto. Aquí nosotros metemos una nueva variable. Vamos a decir que por aquí está un alfa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? Yo conozco que esta línea está inclinada y vamos a poner que sería un y', sería el mismo y que teníamos hace rato, pero con otro nombre. Y por aquí yo tengo mi x'. ¿Cuál es la idea de estos dos nuevos ejes? Recordar el hecho de que estos dos son perpendiculares. Entonces, como entre ellos dos son perpendiculares, yo sé que aquí hay 90 grados, aquí hay 90, pero ninguno de esos me sirve. El que realmente me interesa en este momento es ver qué pasa de este lado. Y no pasa nada nuevo. La idea es que aquí también es 90. Por lo tanto, beta más alfa es también igual a 90 grados. Y una vez más, aplicando sustitución, reemplazo, despeje, restas, lo que sea, llegaríamos a la conclusión de que alfa es igual a teta. De forma que este ángulo efectivamente es teta. Y ahí lo que nos damos cuenta es que se empieza a formar un patrón bastante repetitivo. Ahora, el patrón sería el siguiente. Ya conozco aquí esta teta. Aquí tengo un ángulo desconocido, pero sé que la suma de estos dos es igual a 90. Y nosotros establecimos, cuando yo sumo beta con teta, eso es 90. Por tanto, como este es teta, este está obligado a ser beta, este teta de nuevo, este beta, este otra vez teta y lo de aquí otra vez beta. Entonces, la idea es que se den cuenta, primero que existe ese patrón repetitivo que va saltándose y así se evitan hacer tantos cálculos a cada rato, pero también que se den cuenta que justamente es un patrón. Con que nosotros encontremos una sección, podemos repetirlo en todas las distintas partes y con eso ya básicamente se muere el problema. No hay mayor complicaciones. Entonces, recordando que este problema no era de X y Y inclinados, porque así ya lo hicimos en la parte de arriba, borremos las referencias inclinadas y quedémonos con los ángulos en las fuerzas que nos interesan. Como por ejemplo aquí la fricción. No es más, beta no me interesa, así que lo eliminamos. El que me interesa es teta. Entonces veríamos que teta vive entre la normal y veríamos que teta también vive entre la fricción y x. Entonces de ahí ya luego solo nos tocaría plantear trigonometría y ver en qué lado pues tenemos seno, para qué lado tendríamos coseno. Si estamos bien con eso y con el manejo de los ángulos, entonces vamos a plantear uno de los problemas que tengo por aquí para ustedes. Bueno, me avisan si todo está bien. Mientras tanto, yo me puse por acá. Ya. Tendríamos ese ejercicio. Pueden leerlo durante un momento. Ya hacemos análisis. Otra vez déjenme terminar de revisar chats por aquí. No, no es importante. Ya. Tendríamos entonces. Vemos que el problema nos dice que queremos aplicar una fuerza mínima de forma que este bloque permanezca a una altura constante. Ya hablaremos sobre la altura constante. ¿Qué es lo que hace referencias con fuerza mínima? Pensemos en eso. Si me dicen que la fuerza es mínima, entonces exageramos dos casos. Veamos qué pasaría si la fuerza fuera cero y qué pasaría si la fuerza no fuera mínima, sino que fuera bastante elevada. Tendríamos el siguiente escenario. Si la fuerza es cero, veríamos que entonces todo mi sistema no se movería, mi sistema estaría quieto y el bloque a lo mejor se podría caer. Entonces, como el bloque se estaría cayendo, veríamos que estamos irrumpiendo con la condición del problema que nos dice que la altura debe ser constante. Por lo tanto, sí o sí debe haber alguna fuerza de forma que no me deje caer el bloque. Y eso nos lleva a otra parte más. ¿Por qué sabemos que la fuerza va a mantener el bloque ahí? ¿Y por qué una vez más nos piden que sea una fuerza mínima y no cualquier otra fuerza? Para eso, por favor, ven a cámara de nuevo. Aquí voy a jugar con un borrador en mi cuaderno. Y la idea es la siguiente. Si yo ahora exagero la fuerza, ustedes, ¿qué es lo que pudieron ver durante un pequeño instante?
El borrador se quedó arriba, mejor dicho, se está moviendo hacia arriba y de ahí se cae. Vamos a ponerlo aquí más alejado para que se pueda ver mejor. Si lo tengo ahí, ¿ya? Ven que el borrador sale. Y estaría saliendo porque estamos metiendo ahí una fuerza inercial, ya la vamos a escribir. Pero la idea es que si yo meto una fuerza grande, va a salir por arriba y la idea tampoco es esa. Porque igual que hace rato, si es que mi bloque está subiendo, ya no tiene altura constante, así que estamos dañando el problema. Por lo tanto, lo que deberíamos plantear aquí sería lo siguiente. Conociendo que mi bloque está manteniéndose una altura constante, veamos qué más implica eso. El que está en una altura constante implica que, obviamente, su velocidad en y no va hacia arriba, no va hacia abajo. La velocidad en y sería igual a cero. Ya, ¿qué más estaríamos escribiendo con eso? Como este problema está avanzando a través del tiempo, entonces deberíamos tener en mente que si mi velocidad en y se mantiene cero a través del tiempo, se mantiene constante, eso se remonta a cinemática. El que nosotros tengamos una velocidad constante no nos dice nada más que la aceleración es igual a cero. Entonces, conociendo que la aceleración es igual a cero, veamos qué podemos hacer con eso. Nosotros en este momento estamos escribiendo, mira, la aceleración en y es igual a cero. Vamos a intentar dibujar eso aquí y a ver qué nos estaría diciendo eso. Ya, perdón, no me deja hacer captura. Ya, vamos a poner, ya ahí está. Como la aceleración en y es igual a cero, implicaría una vez más que, otra vez, como la velocidad en y era igual a cero, mi bloque jamás se va a mover hacia arriba ni hacia abajo. Entonces eso nos dejaría solamente con un tipo de movimiento. Eso nos diría, mira, este bloque solo se va a mover horizontalmente. Y veamos qué complicaciones trae eso. Si nosotros identificamos que se mueve solo horizontalmente, podríamos estar tentados a decir, mira, esto entonces va a tener una aceleración en X. Porque una vez más estamos diciendo solo se mueve en X. Pero resulta que la aceleración en X también sería cero. Vamos a ver por qué. Si yo dibujo el vector de aceleración aquí en X, entonces yo podría rotar este sistema y ver qué es lo que pasa respecto al plano. Es decir, usar planos inclinados. Tendríamos entonces el siguiente sistema. Vamos a poner X' y Y'. Si nosotros dibujamos nuestra aceleración de forma horizontal, yo podría ver, mira, este vector de aceleración tiene dos componentes, porque veo que se puede hacer una proyección sobre el eje X', de forma que tengo AX', y tendría una proyección en Y, de forma que tengo también aceleración en Y'. Y ahora veamos el por qué no podemos decir eso. El problema está aquí. Si yo tengo una aceleración en Y', que es en esta dirección inclinada, entonces básicamente estoy diciendo, mira, el bloque va a saltar en esa dirección, se va a estar moviendo en esa dirección. Y es algo que nosotros obviamente no vemos. Mi bloque no está, no empieza a volar de la nada, no es Buzz Lightyear que descubre sus alas e intenta volar porque no puede. Y no solamente eso, si que empezar a volar en esa dirección, entonces eso implicaría que una vez más su altura está cambiando. Volvemos a dañar la condición de problema que nos propone altura constante. Entonces, eso nos llevaría a lo siguiente. Si es que mi aceleración en y no puede existir, esto implicaría que mi aceleración tampoco puede existir, porque una vez más, nosotros encontramos esta a través de este otro vector. Entonces, como entre estos no pueden vivir en paz, no pueden existir, dirían que si yo no puedo tenerlo, tampoco tú. Por lo tanto, esto se concluye diciendo que la aceleración en X también es igual a cero. De esa forma, mi bloque no sube porque mi aceleración en Y es cero y mi bloque no empieza a flotar en diagonal porque justamente la aceleración también sería cero. Entonces, todo eso de ahí solamente para plantear lo siguiente. Cuando trabajemos las ecuaciones de movimiento de esta cosa, que es lo que nos piden, ya sea que hagamos sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, vamos a igualarlo a cero, porque en ambos ejes tenemos fuerza de cero. Dicho eso, ahora sí empecemos a ver cómo encontraríamos la respuesta correcta. Para esto, simplemente empezamos a ver qué interacciones hay y hacia dónde están yendo las cosas. Primero, identificamos una vez más que nuestro bloque S tiene masa, entonces va a tener un peso. Diríamos de esa forma que tenemos su peso justamente hacia abajo. Encontraríamos que a la mala esto es un contacto, entonces existe una normal. Y el problema nos dice que la tomemos con la letra n pequeña. Entonces, ya, normal pequeño.
De ahí, ¿qué más? Nos están diciendo que, déjenme revisar, ya no hay fricción, entonces no habría nada más que ver aquí. Por lo tanto, tendríamos el siguiente escenario. Ah, no, perdón, ¿dónde está? La mesa horizontal no tiene fricción, lo de arriba sí hay fricción, ya tenemos fricción estática. Entonces, nada, misma idea. ¿Qué es lo que estaríamos viendo para este problema? ¿Hacia dónde se quisiera mover el bloque? Esa era la pregunta. Ya habíamos visto que si le meto una fuerza bastante bestia, bastante grande, mi bloque se desliza hacia arriba. Pero como estoy con una fuerza mínima, no se desliza hacia arriba, sino que se podría estar incluso queriendo caer. Pero no se cae. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción estática lo está aguantando. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto para que se sientan más cómodos, pero por ahora diríamos, esas son nuestras tres fuerzas. Y ahora sí, a plantear las ecuaciones. Como el ejercicio ya nos dice que trabajemos con X y Y normales, entonces seguiríamos justamente este sistema. Por lo tanto, vamos a dibujar esto aparte. Vamos a ver las reflexiones de los ángulos y a ver qué nos quedaría. Ya, ahí está bien. Tendríamos entonces la normal pequeña por aquí. Tendríamos a la fricción de este lado. Y una vez más, tenemos el peso por aquí metido. Entonces, aquí nosotros podemos simplificar un poco más el problema. Veríamos que la mala, los ángulos no hacen nada más que escribir triángulos. Entonces, donde sea que nosotros veamos un triángulo similar, tenemos el mismo ángulo. Y eso estaría cumpliendo para esta parte. Veamos por qué. Identificamos claramente, mi fricción está siempre al ras de la superficie y mantiene la misma inclinación. Entonces, si yo dibujo una línea horizontal por aquí, estaré diciendo, mira, existe este triángulo, un triángulo con esta inclinación que es exactamente la misma de acá y que tiene un horizontal exactamente igual que el mismo de acá. Entonces, como vemos que la figura es la misma, entonces mi ángulo está aquí metido entre mi eje X y mi fricción. Por tanto, podríamos decir que alfa está por aquí. Y obviamente no paramos ahí, sino que empezamos con este juego de ver a qué suma 90 y en dónde más se va repitiendo. Como ya lo hicimos hace rato, reconoceríamos fácilmente, mira, que esta beta, sea cuanto sea que valga, y eso implicaría que aquí está alfa de nuevo. Como beta no me interesa, lo eliminamos y nos quedamos solamente con el alfa. Dicho eso, pues una vez más, veríamos que en X y Y normales nuestro peso ya está alineado con Y, no nos tocaría descomponerlo. Y ahora sí nos metemos solamente con ecuaciones. Entonces veamos qué pasaría en X y en Y. Como propusimos anteriormente, pues en ambos ejes tendríamos que la fuerza es igual a cero. Por otro lado, nosotros necesitamos un sistema de referencia ese mismo para terminar de plantear las ecuaciones. Cuando estamos en equilibrio, o lo que es igual, decir que las fuerzas son iguales a cero, nosotros ponemos positivo hacia donde nos dé la gana. Y para eso tomamos la notación normal. Diríamos que X va a ser positivo a la derecha y Y va a ser positivo para arriba. Teniendo ya las dos direcciones de positivos planteados, entonces empezamos a escribir ecuaciones y analizaríamos. En X, ¿quién va hacia la derecha? Estaríamos viendo que a priori nadie va a la derecha, no tenemos una fuerza puramente horizontal, sino que tenemos pedazos de fuerza que nos toca descomponer. Entonces diríamos, mira, a la derecha va la normal en X y se está yendo de izquierda o se opone la fricción, pero en X también. De esa forma, entonces podemos decir lo siguiente. Como la normal en X va a la derecha, de hecho vamos a poner esto de dos formas. Ya. En este momento lo que estamos haciendo es poniendo una ecuación vectorial. Como es una ecuación vectorial, entonces simplemente sumamos vectores sin ver el signo. Diríamos que en X, ¿quiénes van? Va la normal en X, va la fricción en X también, no hay nadie más, y pues entonces esto es igual a cero. Lo dejamos ahí. Veamos qué pasa en Y. En Y estamos diciendo que positivo hacia arriba, y lo mismo, suma de vectores. Tendríamos que la normal en Y está yendo hacia arriba. Veríamos que la fricción en Y también está yendo hacia arriba, así que también positiva. Y por último, el peso está yendo en contra, entonces esa ahí sería, pero otra vez, suma de vectores nada más, más el peso, y ahí sí, todo esto igual a cero. Avanzamos ahora sí. Ya tenemos la suma de vectores, que de hecho no es necesario que la hagan, simplemente es porque a algunos les da la gana hacerla así, pero la mayoría de profesores no. Así que bueno, nos vamos con la segunda parte, que es la que sí trabajamos. Teniendo en cuenta hacia dónde consideramos positivo, ahora sí reemplazamos con signos. Y eso ya no sería una ecuación vectorial, sino una ecuación escalar.
Tendríamos entonces normal en X, perfecto. ¿Hacia dónde van? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Con qué magnitud? Pues normal en X sea lo que sea que valga. ¿Qué pasa con el vector de fricción en X? Está yendo en contra, entonces no sería fricción, sino menos fricción en X y esto igual a cero. Otra vez porque ya es una ecuación escalar. De aquí de la misma forma, la normal en Y apunta hacia arriba, entonces positivo. La fricción en Y también apunta hacia arriba, entonces fricción en Y positiva. Pero nuestro peso está yendo en contra del sistema que hemos establecido. Por lo tanto, sería negativo. Y menos mg. Vamos a ponerle directamente. Y pues ya eso igualaba a cero. De ahí en la siguiente parte, pues ya nos toca ahora sí meter trigonometría, ver quién es normal en X, quién es fricción en X, qué pasa con la parte de Y también. Y para eso, reitero, se supone que lo vieron todo en el pre, pero igual me toca lidiar con eso a veces en primer semestre. Dibujamos triángulos, a ver qué es lo que pasa con cada uno de estos vectores. Vamos a empezar con la fricción porque está más sencillo. Tenemos que el ángulo para la fricción está aquí en X. Entonces diríamos que esta es mi fricción, esta claramente es mi fricción en X y esta sería mi fricción en Y. Ya viene planteado quiénes son cada uno de los lados, entonces, por amor a Dios, planteen quién es el lado opuesto, quién es el lado adyacente y quién es la hipotenusa. La hipotenusa sabemos de cabeza que es la diagonal, no hay mayor misterio con eso. En lo que respecta a adyacente y opuesto, veríamos que los nombres no serán porque el adyacente sea el horizontal y el vertical sea el opuesto siempre, sino nosotros damos los nombres según en dónde está el ángulo. Y veríamos que en sí la definición de adyacente es el lado que está pegado a nosotros, el lado que está abrazándonos. Entonces, eso convertiría al lado en X en el lado adyacente, porque aquí está metido el ángulo. Y como el ángulo no acompaña a Y, pues lo transformaría en el lado opuesto. Y de ahí sí plantearíamos cómo se ve el seno del ángulo, cómo se ve el coseno del ángulo, y aplicamos despejes. Entonces diríamos que la fricción en X va a ser igual a fricción por el coseno del ángulo, mientras que la fricción en Y va a ser igual a la fricción por el seno del mismo ángulo. Si estamos bien con ese, veamos qué pasaría con la normal. ¿Me avisan, por favor? No, todo está bien. Entonces, bueno, veamos. Para normal, yo tendría que mi ángulo ahora no está en la parte horizontal, sino obviamente está respecto a la parte vertical. Entonces, una vez más, nombrando correctamente los lados según en dónde está pegado el ángulo, diríamos que la normal en Y es nuestro lado adyacente y la normal en X sería nuestro lado opuesto. Por lo tanto, otra vez planteando cómo se vería el seno y cómo se vería el coseno, llegaríamos a la siguiente conclusión. La normal en X va a ser igual a normal seno del ángulo, mientras que la normal en Y va a ser igual a normal coseno del mismo ángulo. Ya conociendo cómo se ven nuestras distintas componentes, entonces solamente las reemplazamos arriba y terminaríamos de plantear el problema. Ahora, para no hacerles largo el cuento, la pregunta, la respuesta, mejor dicho, se basa en la parte de Y. Veamos en por qué. Como en las primeras tres ecuaciones tenemos la parte del peso, veríamos que la única ecuación o la dirección que contiene el peso es la segunda ecuación, la ecuación de Y. Así que vamos a reemplazar lo que hemos encontrado ahí y ver a cuál de esas opciones se parece. Tendríamos entonces normal en Y, estamos diciendo que es normal coseno del ángulo. La fricción en Y, dijimos que sería fricción o μ por normal. Y en este caso por seno de teta, pero seno de alfa. Ya están esas dos, tendríamos menos peso, todo esto igual a cero, y esta sería nuestra ecuación de Y. Y ahora solamente nos tocaría revisar de las opciones que hay, cuál de estas se ajusta con lo que estamos planteando. Y veríamos que la opción correcta sería la B, porque en la B las dos partes de la normal, esta normal de aquí, la normal que está con la fricción, son positivas, como tenemos aquí puesto, y el peso obviamente negativo. Entonces eso, opción correcta, la B. ¿Preguntas con esto de aquí? No, ok. Si estamos bien con eso, que la mala era solamente teórico, vamos ahora sí a meternos con algo un poco más complejo en lo que respecta a planos inclinados. Y tendríamos este ejercicio de aquí. Como pueden ver por el formato, esto es de examen, de hecho el anterior también era de examen, pero bueno, ese era solo teórico, no era tanto puntaje, este sí nos importa más. Entonces, sigan leyendo, les doy un poco de tiempo, déjenme revisando otro ejercicio más que encuentre y con esto podemos seguir avanzando con distintos exámenes.
Después de estar aquí, vamos a hacer este otro de acá, que es más molestoso. Y de ahí estaríamos topando gravitación. Entonces, bueno, ya lo pudieron leer durante un momento. Veamos qué podemos hacer aquí. Me están pidiendo la aceleración del bloque como primera parte, luego me piden la fuerza y luego me piden una fuerza más. Viendo el orden de los datos, yo no puedo encontrar la aceleración porque no conozco las fuerzas. Entonces, eso me llevaría a un problema. Yo conozco que me tocaría a la mala utilizar la segunda ley de Newton, que no hemos hablado todavía mucho sobre ella, lo vamos a hacer. Pero, una vez más, al utilizar la segunda ley de Newton, no puedo resolver porque no conozco las fuerzas. Y eso nos lleva a algo que también debieron haberlos visto en el pre. Si a mí me piden cosas de dinámica, pero tengo datos de cinemática, o al revés, me piden encontrar, por ejemplo, en qué tiempo se va a tener un bloque sometido a algunas fuerzas, en ese caso tendría, me piden algo de cinemática, pero conociendo valores de dinámica, entonces veríamos que la única forma de unir los dos temas es a través del vector de aceleración. Entonces, veríamos una vez más, cuando nosotros tenemos dos temas, cinemática, en dinámica, lo que los une es la aceleración. Entonces, si no puedo encontrar la aceleración a través de dinámica porque no tengo datos suficientes, porque una vez más no tenemos las fuerzas, entonces me quedaría encontrar a través de cinemática. Así que veamos qué es lo que estaría pasando en ese escenario. Para cinemática, ¿qué información nos están dando? Me están dando la altura máxima a la que estamos llegando. Se supone que asimismo ya reconocen. Altura máxima implica que la velocidad en esa dirección es igual a cero, porque si tuviera una velocidad positiva, por ejemplo, todavía puedo subir más. Pero si tengo una velocidad negativa, implica que ya estoy cayendo. Por tanto, mi velocidad en este punto va a ser igual a cero. No solamente eso, me están dando cuál es la velocidad inicial del sistema. Me están diciendo que tenemos 2 metros por segundo. Pero no solamente nos quedamos con eso, sino vamos a darle un paso un poco más allá. Nosotros sabemos que los vectores de velocidad, pues son vectores. Y ahí como los estamos poniendo son solamente letras que podrían estar asociadas a cantidades escalares. Así que vamos a dibujar el vector de velocidad en ambos escenarios. Nosotros estaríamos diciendo aquí que mi velocidad de subida obviamente tiene que estar a lo largo del plano. No va a estar horizontal, no va a estar vertical. Entonces, reconociendo que estamos a lo largo del plano, podemos asumir también que la velocidad de cero, si bien es cero y puede estar apuntando en la dirección que le dé la gana, nosotros por conveniencia, por mantener que todo está encima del plano, pues también lo pondremos para acá, hacia arriba del plano. Y eso nos llevaría a lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Notarán que en ninguna parte del problema me piden encuentra el tiempo en el que llega hasta esta altura. De hecho, lo podemos plantear después. Pero la idea es que, como a priori no me piden encontrar el tiempo, entonces yo podría recordar las ecuaciones de cinemática. Y más que nada, la última ecuación, conocemos que la velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más dos veces aceleración y por desplazamiento. Donde al final de cuentas, todo esto son vectores que están apuntando en una misma línea, porque eso se vio en MRU. Entonces, por eso definimos esta línea. Y todo eso para decir lo siguiente. Velocidad final la conocemos, es cero, no hay mayor problema con eso. Velocidad inicial la conocemos, es de 2. La aceleración es obviamente lo que estaríamos encontrando de esta ecuación. Y por último, el desplazamiento. No vamos a decir que nuestro desplazamiento es de 2 metros, aunque sea el valor que está ahí. Porque no es más, mi movimiento es en una línea, mi línea es esta. Entonces, no me interesa saber que subí 2 metros, me interesa reconocer cuánto me estoy moviendo en diagonal. Entonces, a través de trigonometría nos tocaría encontrar cuánto vale esto, porque no es más, sería el desplazamiento en la misma dirección de los otros vectores. Y veamos una cosa más que hicimos implícitamente dentro de este problema. Dijimos que utilizaríamos la tercera ecuación de cinemática de colegio, que es esa de ahí, la de los cuadrados, pero no les estoy diciendo un por qué. A priori, porque no tenemos el tiempo. Ya eso es algo que también se explicó en la parte de cinemática. Pero nosotros vimos que las ecuaciones de cinemática de colegio tienen una restricción, y es que decir que la aceleración es constante. Entonces, nosotros nunca establecimos esto para poder utilizar la ecuación. Sí va a pasar, es válida, pero analicemos un por qué. Porque a fin de cuentas, si en un examen ustedes tienen que justificar por qué carajo asumen esa ecuación. Veamos en este problema. No me están diciendo que la inclinación varíe. No me están diciendo que la fuerza de ahí vaya a variar. No me están diciendo que la fricción que hay en el sistema, que de hecho no hay fricción porque es liso,
si no me equivoco, déjenme revisar. Sí, no es rozamiento, está liso. Entonces, no tengo nada que sea variable. Más allá de la velocidad, pero velocidad no es fuerza, así que da igual. Entonces, como no tengo nada que sea variable, entonces concluyo que como todas mis fuerzas son constantes, entonces mi aceleración también va a ser constante. Y eso sería lo que asumimos a través de la segunda ley de Newton. Vamos a ponerlo por acá. En vista de que estas fuerzas son constantes, la masa obviamente es constante también, entonces la aceleración no tiene más opción que también ser constante. Y como la aceleración es constante, ahí sí podemos meternos con esta ecuación. Reitero, son supuestos que ustedes tienen que justificar en un examen. De ahí, por ejemplo, cuando estemos topando el tema de energía, tienen que justificar que utilizarán conservación de energía porque no tienen fuerzas. Pero la idea es eso, justifiquen primero y luego resuelvan. Pero bueno, ya habiendo aprendido eso, veamos qué nos tocaría hacer. Ya más allá de la ecuación, vamos a ver cuánto vale este desplazamiento y para eso vemos que no es nada más que un triángulo más. Conocemos que el ángulo de aquí es de 30 grados. Conocemos que nuestra altura de acá es de 2 metros. Tenemos nuestra hipotenusa y así mismo con un poco de trigonometría diríamos que la altura es igual al lado opuesto sobre el seno del ángulo. Y esto nos estaría dando igual a 4. Entonces, ya conociendo el desplazamiento de 4 metros en diagonal, que va de la misma dirección que las velocidades que hemos escrito, entonces ya podemos terminar de encontrarlo aquí y a ver qué nos queda. Tendríamos entonces el siguiente escenario. Evaluando las cosas, tendríamos 0 es igual a 2 al cuadrado, más 2 veces aceleración y desplazamiento que lo estamos poniendo como 4. Aplicando despejes, tendríamos 4 es igual a 8a, pero menos 4. Y nos daría que la aceleración es igual a menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y ahora viene el problema de que nos salió negativo. ¿Qué está pasando? A priori, siempre que nosotros tenemos un signo negativo es porque estamos planteando mal la dirección de esa cosa. Pero analicemos lo siguiente. Yo en mi dibujo jamás puse hacia dónde creo que va la aceleración. Solamente puse la puerca ecuación y empezar a resolver a partir de ella. Entonces, ese sería un primer error, ver hacia dónde va mi aceleración. Y para hacerlo, tenemos obviamente dos opciones. Como ya establecimos, todo esto se da a lo largo de esa línea, la línea del plano. Entonces, yo puedo decir que o mi aceleración es hacia arriba o mi aceleración es hacia abajo. Y veamos por qué es hacia abajo. No digo que la aceleración es hacia arriba, porque eso nos llevaría a lo siguiente. Ignorando todo el problema, veamos qué pasaría vectorialmente. Si yo tengo mi velocidad inicial que va hacia arriba y digo que mi aceleración también va hacia arriba, entonces esto va a derivar en que tenga un vector de velocidad más grande, porque veíamos que los vectores se están construyendo de forma aditiva. Esto implicaría para mi problema que no estoy perdiendo velocidad conforme subo, sino que gano velocidad. Y sabemos que eso está mal, y más que nada porque me dicen que llego a una altura máxima. Si sigo aumentando de velocidad, jamás se va a detener y jamás tendré un máximo, se va hasta el infinito. Entonces, en vista de que eso está mal, entonces la dirección correcta sería decir que la aceleración está yendo hacia abajo del plano. Por lo tanto, así y solo así lograríamos que ese vector de velocidad sea cada vez tan pequeño que eventualmente no podemos hacer cero, que es justamente lo que propone el problema. Por lo tanto, si dibujáramos el vector de aceleración por aquí, tendríamos el siguiente escenario. Recordando una vez más lo que les dije cuando recién vimos esta ecuación en cinemática, pueden pensar que esto es como un producto punto. Entonces, si yo ya conozco que este vector va en contra del desplazamiento, yo pondría un negativo aquí y poniendo un negativo, entonces esta ecuación ya se arregla y solamente ahora me da la magnitud de lo que a mí me interesa. Que a fin de cuentas, siempre que calculamos números, es una magnitud lo que estamos sacando. Entonces, ya encontrando la magnitud y la dirección correcta del vector de aceleración, podríamos hacer el resto del problema. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, listo. Ya, entonces, conociendo ya esas partes, nos podemos meter ahora sí con la segunda ley de Newton. Para esto, no la vamos a poner así vagamente, sino vamos a explicarla. Como dijimos hace rato, además de la segunda ley de Newton, no es nada más que una suma de fuerzas, no es nada más que una suma de consecuencias o cosas que le haríamos a un objeto, que es acelerar en distintas direcciones. Y llegamos a lo siguiente. Mi fuerza neta, tal cual como está puesto en la ecuación, es un vector que se ve de esta forma. Entre estas dos son equivalentes.
Y más allá del juego de palabras que podemos hacer, diciendo que si la fuerza es constante, qué pasa con la masa, qué pasa con la aceleración, lo que me importa aquí es entender algo. Si yo tengo un vector, vamos a poner, tengo vector uno y es igual a un número multiplicado el vector 2, entonces estos dos vectores están obligados a ser familia. ¿Familia en qué sentido? En que ambos están en la misma línea. En el caso de este sistema, de este ejercicio, pues veríamos que sería en esta línea inclinada. Y de ahí nosotros ya otra vez por multiplicación de vectores con escalares sabemos que si esto es positivo, suponiendo que el vector 2 es hacia arriba, entonces el vector uno también va a ser hacia arriba. Y pues se va a hacer más grande o más pequeño dependiendo de cuánto valga ese número que está ahí. Obviamente, si tuviéramos el número negativo, pues se va en la dirección contraria. Pero eso en sí no es lo que me interesa para este caso. Reconocemos que como nuestra masa siempre es positiva, entonces estos dos vectores están obligados a ser paralelos. Por lo tanto, de la segunda ley de Newton lo que tenemos que entender es que si a mí me dicen hacia dónde va la aceleración, entonces me conviene plantear mis ecuaciones positivas hacia dónde va la aceleración, porque así yo ya conozco que mi resultado al final va a estar bien. Obviamente siempre y cuando no se coman signos o algo de eso. La idea es que si ya establecemos la dirección correcta desde un inicio, viendo hacia dónde acelera, entonces es muy probable que no cometamos errores más adelante. De ahí, más allá de eso. Ahora sí, el juego de qué pasa si es que una cosa es constante y la otra es variable, pues es simplemente volver a jugar con grados de libertad. Que eso ya se los había explicado en la primera semana, si no me equivoco. Visitamos eso de nuevo. Supongamos que yo tengo dos números, tengo x más y, y me dicen esto es igual a 10. Yo puedo tomar que x y y son cualquier par de números. Yo podría decir, mira, x es igual a 5, y es igual a 5 y obviamente mi suma me da 10. Y así con cualquier cantidad de números, siempre que me den 10, obviamente. Pero además lo que estaríamos viendo es que a pesar de que yo tenga dos variables, solamente una de ellas es libre de hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, si yo tomo que x es igual a 1, y ya no puede hacer lo que le dé la gana. Si es que fuera libre, y podría decirme, yo quiero hacer 6, 20, 30, 40, pero veríamos que con 6, 20, 30, 40 no va a cumplir esta ecuación, no me va a dar jamás 10. Entonces, este segundo valor ya no es libre de hacer lo que le dé la gana, sino que tiene que responder a lo que sea que haga el otro. Por tanto, entre estas dos ecuaciones, pero entre estas dos variables, veríamos que solamente existe un grado de libertad porque solo uno es libre de hacer lo que le dé la gana, el otro responde. Dicho eso, veamos cómo lo metemos dentro de este análisis. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que tenemos dos objetos. Tenemos una masa grande y una masa pequeña. Entonces me van a hacer la siguiente pregunta. Si la fuerza aplicada al objeto uno es igual a la fuerza aplicada al segundo objeto, entonces determinar qué pasa con las aceleraciones. Vamos a decir que este es uno y este es 2. A1 es igual a 2, A1 es mayor que A2, A1 es menor que A2. Y bueno, la última, la típica de siempre, no se puede determinar. Ya, ¿qué estaría pasando? Veríamos que la opción correcta sería que esa de aquí, la aceleración 2 es mayor que la aceleración uno. Veamos el por qué. En este caso, me están diciendo las fuerzas son iguales, la fuerza neta, es decir, asume. Entonces, si mi fuerza neta es igual, entonces yo podría reemplazarlo según su representación numérica, según su equivalencia, que es la de masa por aceleración. Tendríamos entonces masa 1, aceleración uno, y esto es igual a masa 2, aceleración 2. Y aquí es donde nosotros hacemos análisis. Tendríamos lo siguiente. Yo hago una comparación, vamos a decir como que temporal o histórica, respecto a qué tiene el escenario uno, pero el escenario 2 diferente de lo que tiene el escenario uno. Veamos viendo qué pasaría. Si yo analizo el 2, mi escenario 2, ¿en qué difiere del uno? La masa es más pequeña, que es lo que dijimos desde un inicio. Entonces yo diría, mira, si mi masa es más pequeña, si mi masa disminuyó, y se supone que estas dos fuerzas son iguales y va a ser igual a alguna constante, entonces, si la una cosa disminuye, la otra, le guste o no le guste, está obligada a aumentar. Y obviamente podemos hacer el mismo análisis acá. ¿Qué tiene de distinto el escenario uno respecto al escenario 2? Obviamente la aceleración va a cambiar, pero se supone que no conocemos eso porque es lo que estamos buscando. Lo que conocemos es que la masa del primer escenario, del primer objeto, es mayor que la del segundo. Como la primera masa es más grande,
Entonces, para que esto, una vez más, se mantenga como constante, la aceleración está obligada a disminuir. Y de esa forma estaríamos diciendo que la aceleración uno es más pequeña que la aceleración 2. Eso matemáticamente. De una forma intuitiva, siempre pueden exagerar. Entonces, en una forma de exageración, yo diría, una masa pequeña va a ser este borrador de pizarra que tengo. Le meto un empujón, se mueve rápido, está acelerando. Llevamos una masa más grande. Cojan un carro, cojan una bicicleta, su refrigerador, muebles o lo que sea. Por más que ustedes le metan la misma fuerza, van a ver que si lo mueven, no va a moverse rápido porque tiene una masa más grande. Y a la mala, eso también está relacionado con efectos inerciales. Entonces, bueno, de una u otra forma, ya sea numéricamente o analíticamente, estaríamos viendo que llegamos a la misma conclusión. Y de ahí el resto de juegos, pues, es variar las otras cosas. Por ejemplo, qué pasa si dos cosas tienen la misma aceleración, qué va a pasar con sus masas, y así. Por ahora no me quiero meter en eso, quiero terminar de resolver este problema que tenemos aquí arriba y decir algo más, pero quise aprovechar el tiempo y hacerles una pregunta extra. Para esto tengo que meterme a YouTube, déjenme buscar la escena que me interesa. Ya, ok, ya encontré el video, déjenme quitar la pantalla. Ya estaríamos ahí, cualquiera de estos dos, la verdad. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Más allá de la película, pues no me interesa. Me interesa la parte cuando ya se va a caer. Y, perdón, está tardándose en responder la aplicación. Déjeme quitar las otras cosas. A ver, vamos a ver por acá. Ya. Cuando eran pequeños, quizá decían, hay algo mal. No, aparte de que aparentemente el avión no está ahí, no me interesa eso, sino que a lo mejor pensábamos. Está mal que ellos caigan en el mismo tiempo que el avión porque el avión obviamente es más pesado. Si el avión es más pesado, obviamente va con más fuerza, debería caer más rápido. En nuestra forma de pensar, como reitero, de niños, eso estaba bien, tenía lógica. La película está mal, los que hicieron la película no saben nada. Pero ahora vamos a analizar qué es lo que estaría pasando realmente. ¿Por qué nosotros decimos que ambos llegan con el mismo tiempo? Puedes tener la siguiente relación. Si bien es verdad que los niños obviamente tienen menos masa que el avión, tendríamos este escenario. Nosotros estamos diciendo que fuerza es igual a masa por aceleración. Como el avión es más pesado, sabemos que sí, va a tener una fuerza más elevada. Pero saben también quién es más grande, la masa del objeto. Entonces, como la masa del avión es más grande, tiene más inercia y básicamente se reduce a esto, obviamente, pero otra vez, a esto de empujar un camión. Si ustedes empujan un camión, les va a costar, ni les cuesta porque tiene una masa bastante elevada. Entonces, si bien el avión tiene muchas más fuerza que los niños y, bueno, Elastigirl, tiene ese mismo más masa. Como tiene más masa, le cuesta más ponerse en movimiento, así que va, lo que tiene de masa se compensa con la fuerza. Y por eso a la mala llegaríamos a que la aceleración va a ser la misma. Y numéricamente también podríamos demostrarlo si desglosamos un poco más la expresión. Como estamos ignorando efectos del aire, diríamos, mira, la fuerza es el peso y la única fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. Y veríamos que se cancelan las dos cosas y tanto la aceleración del avión como la aceleración, vamos a poner los increíbles, va a ser igual a la aceleración gravitacional. Y como todos están cayendo en la misma altura, todos caen en el mismo tiempo. Pero bueno, una vez más, son simplemente análisis de la segunda ley y esto es algo que también van a tener que ver ustedes cuando ya estén trabajando en los laboratorios y obviamente tengan que hacer sus informes. Que no me he olvidado de que el curso comprende la parte de hacer informes, o mejor dicho, enseñarles la guía para hacer informes y lo estaremos viendo. De hecho, podríamos hacerlo la siguiente semana porque después de ver cinemática puedo al menos atacar uno de los informes. Pero bueno, volviendo para acá. Ya hemos hecho bastante análisis, terminemos de plantear el problema. Ya conocemos que nuestra aceleración va hacia abajo, entonces, como nosotros dijimos,
proponemos que la aceleración es positiva, pero la fuerza es positiva hacia donde va la aceleración, porque si nuestra vida es más sencilla. Para esto, hagamos primero el diagrama de cuerpo libre y ahí sí nos metemos con ecuaciones. Veríamos que nuestro bloque está pues a la mala montado encima del plano, siendo una fuerza F. Vamos a poner que tiene aquí un ángulo alfa, porque me aprecia escribir 25 cada rato. Y por aquí tenemos otro ángulo que sería, bueno, está muy inclinado, ya, un ángulo teta. Entonces, diríamos que como mi bloque otra vez está desacelerando, positivo hacia abajo, veamos qué fuerzas existen. Tenemos una vez más, y como siempre, peso apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Qué más encontramos? Tenemos una superficie, ya es lisa, no importa que sea lisa. Sí o sí vamos a tener también presente una normal. Perdón, tengo una alarma que me está sonando. Ya, se fue. Tendríamos una vez más la normal, así que vamos a dibujarla. Y obviamente está esta fuerza aquí metida. Y ahora, como mi pregunta es cuánto vale la aceleración, nosotros analizamos. ¿Qué me conviene? ¿Trabajar con X y Y normales o trabajar con X y Y inclinados? La respuesta sería X y Y inclinados porque una vez más, yo utilizo inclinados o normales dependiendo de mi variable. Mi variable es la aceleración, entonces si yo utilizo aceleración, bueno, utilizo ejes inclinados, veré que mi aceleración ya está alineada, vamos a suponer que X va a ser este eje y el otro. Como ya está alineada, solo tengo que despejarla y murió. Mientras que si utilizáramos X y Y normal desde toda la vida, tendríamos que descomponer la aceleración en X y Y y de ahí al final juntarla a través de Pitágoras o hacer un despeje a través de un ángulo. Pero bueno, si nos sobra el tiempo, visitamos de nuevo esto, que recién vamos 15 minutos a la segunda. Vamos a hacerlo por dos métodos. Pero primero el óptimo, para que vean por qué nos conviene más. Entonces, haciendo eso, plantearíamos que esto se lo puede resumir de la siguiente forma. Vamos a hacer solamente las fuerzas. Tenemos X por aquí, Y por acá. Y diríamos que por aquí está nuestra normal. Más abajo. Ya. Normal está por aquí. Tenemos esta fuerza rara cualquiera. Tendremos nuestro peso apuntando hacia el centro de la Tierra. Y aparte vamos a dibujar el vector de aceleración. Y dentro de este vector de aceleración también vamos a dibujar el plano. Ahora, esto realmente es innecesario, es totalmente extra, pero es para que ustedes visualicen si su aceleración está alineada o no y si tienen que descomponerla o no. En este caso, como dijimos, no tenemos que descomponerla porque ya está alineada con X, pero veamos el otro escenario. Si nosotros trabajáramos con X y Y normales de toda la vida, tendríamos el siguiente problema. Mi aceleración, nos guste o no, está inclinada, no podemos cambiarla. Y ahí, si nosotros utilizamos X y Y normales, tendríamos el siguiente escenario. Estaríamos encontrando que existe aceleración en Y, va hacia abajo, porque la mala este vector tiene una proyección sobre Y. Y este vector también tiene una aceleración en X, porque también existe una proyección ahí. Entonces, si bien es obvio, porque ahorita lo estoy diciendo, lo estoy dibujando y está todo bonito, es muy común que ustedes, por el apuro de la lección o examen, se olviden de alguna de estas dos direcciones. De hecho, la más normal que se olviden es la de Y porque dicen, a ver, el movimiento es solo a lo largo del plano, digo eso es X y murió en Y cero. Pero está mal porque vemos que sí existe una aceleración ahí. Del caso, esto lo usaremos más luego, lo dejamos por aquí abandonado por ahora y enfoquémonos en la parte de acá. Como esto una vez más es redundante, lo quitamos, no me está estorbando, así que ahora sí nos planteamos ecuaciones. Diríamos que, como obviamente tengo mis dos direcciones, voy a poner sumatoria de X y Y separado y a ver qué estaría teniendo. Plantearíamos entonces primero la de Y, se me ocurre porque sería más sencillo, y diríamos sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, porque una vez más, según esto no hay aceleración en Y, y pondríamos positivo hacia arriba por la conveniencia normal de toda la vida. Veríamos que hacia arriba está apuntando la normal. En este caso vamos a hacer la ecuación ya escalar directamente, la ecuación vectorial les dije que casi no se utiliza, así que la ignoramos por completo. Y veamos quién más está en Y hacia arriba. Veríamos que esta fuerza, a la mala, se construye con un vector que sube hacia Y. Entonces, la fuerza en Y sería positiva. Mientras que el peso claramente nos está jalando hacia abajo en dirección contraria, así que tenemos que se resta la componente del peso en Y. Ya luego ubicaremos ángulos. Veremos qué pasaría con X. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X, como dijimos,
positivo hacia abajo del plano. Y así mismo veamos quiénes van hacia abajo, quiénes se oponen. Y encontraríamos que hacia abajo del plano pues va la componente del peso en X. Entonces, bueno, peso sobre X. ¿Y quién se opone? Se opone la fuerza a esa. Entonces, menos fuerza en X y todo esto es igual a masa por aceleración en X. Ya habiendo planteado las ecuaciones, ahora sí veamos en dónde más se reflejaría el ángulo. De ahí, ya prácticamente que por costumbre, ustedes se tienen que hacer la idea que el ángulo que está aquí respecto a X se refleja aquí también respecto a Y. Igualmente vamos a dibujarlo aquí. Pero la idea es que eso, lo reconozcan y obviamente luego lo mecanicen. Es como les decía a los chicos de pre. Ustedes ya saben multiplicar. Entonces, si encuentran una expresión como esta, no van a ponerse a sumar 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10. Pero no es la idea. No, como ustedes reconocen, tengo 5 veces el número 2. Esto es una multiplicación de 5 por 2 y obviamente encuentran el resultado. Entonces, después de ya haber trabajado con planos inclinados bastantes veces, ustedes eventualmente simplemente dicen, este ángulo de aquí se refleja acá y murió. No hay nada más que ver ahí. Pero bueno, en este caso terminamos de justificar, ese es teta, sí, pero porque aquí está beta, planteamos la misma ecuación de hace rato y listo, aparece, como ya lo hicimos. Entonces, bueno, conociendo que ahí está teta, podemos plantear ese ángulo y podemos ver qué funciones serían. Entonces, déjenme mover esto para abajo. Lo estoy arreglando un poco para hacer la pizarra enseguida. Ya, tendríamos lo siguiente. Veríamos que de aquí lo único que hay que descomponer es la fuerza en Y. Entonces tenemos normal más fuerza en Y, que sería fuerza. Y vemos el ángulo. El ángulo está abrazando al X. Convierte a X en adyacente. Como estamos con Y, Y sería el opuesto. Y el opuesto sabemos que siempre va con seno. Entonces, seno de alfa menos peso en Y, que sabemos que es masa gravedad, y en este caso por un seno o un coseno según corresponda. Misma historia. ¿Dónde está el ángulo? El ángulo está abrazando al eje Y. Como lo está abrazando, convierte a este lado en el adyacente, y como es el adyacente, entonces está obligado a ir con el coseno. Por lo tanto, peso en Y, coseno de teta, y esto igual a cero. Por otro lado, en X tendríamos básicamente lo opuesto. Asimismo, de pre y colegio ya conocen que si un lado trabaja con el seno, el otro lado trabaja con el coseno. Y así alternamos. Entonces, si mi peso en Y ya trabajo con coseno, peso en X sería peso, pero con el seno del mismo ángulo. Y mi fuerza, si mi fuerza aquí ya trabajo con seno, aquí le toca con coseno. Y todo esto es igual a masa por aceleración. Y volvemos a hacer la pregunta de todo el problema, al menos la primera que estamos intentando responder. ¿Cuánto vale la aceleración? Para eso nosotros veríamos que nos gusta, no, nos hace falta encontrar qué es lo que pasa con esta fuerza, no la conocemos. Entonces podríamos intentar, pero no nos piden la aceleración. Claro, la aceleración ya lo tuvimos, me piden la fuerza, es la segunda incógnita. Ya, para esto veríamos entonces que de esta ecuación yo ya conozco aceleración, no conozco la fuerza, conozco el peso. Entonces todos los datos son conocidos excepto justamente por la fuerza que nos piden. Y nos iríamos con la ecuación de X y no la de Y por el siguiente caso. En Y no conocemos cuánto vale la normal. Claramente la normal depende de la fuerza. Ya veremos un poco de análisis de qué esperar. Pero además tengo dos incógnitas aquí mismo. Como tengo dos incógnitas ahí no puedo despejar nada. Así que esa ecuación no nos sirve. Retomando entonces la de X y despejando la fuerza, veríamos que el camino más sencillo es mandar la masa por aceleración al lado izquierdo y mandar la fuerza coseno al lado derecho. Entonces tendríamos, vamos a poner la masa con m pequeña nada más, no utilizamos dos distintas. Tendremos masa gravedad seno del ángulo menos masa aceleración, y esto es igual a fuerza coseno del ángulo. Y de aquí sacamos factor común masa y pasamos el coseno a dividir. Diríamos que entonces la fuerza es igual a masa por gravedad seno menos aceleración, todo sobre coseno de alfa. ¿Preguntas con esa expresión de ahí? No, si estamos bien, entonces vamos arriba a calcularla para de ahí resolver la normal, que es justamente lo que nos piden luego. Entonces, viendo que la masa es de 1, eso no hace mayor problema. Veamos qué pasa con los demás. Vamos a trabajar gravedad 10 porque sí, más sencillo. Entonces tenemos 10 seno de alfa. Alfa dijimos que es el ángulo de abajo, el de 30. Pero teta es el de 30, seno de 30 ahí.
Y esto menos la aceleración que era de 0,5, todo sobre el coseno de alfa, que ese sería el 25 que está ahí metido. Entonces, eso nos diría que la fuerza es una fuerza bastante pequeña, que tiene una magnitud de 4,96. Vamos a poner 97. De hecho, redondeamos todo esto. Ya tenemos 5 newtons. Entonces, ya conociendo cuánto vale nuestra fuerza, podemos venir para acá y reemplazarla en esta segunda parte y de ahí obviamente despejada normal. Diríamos que entonces nuestra normal es igual a el peso positivo menos la fuerza y obviamente con signo negativo. Entonces vamos a meter esta expresión arriba también, a ver qué nos queda y ya con eso estaría terminado este ejercicio. Y de ahí, obviamente, como dije, vamos a compararlos con el otro método, utilizar X y Y normales. Y por último, ver qué es lo que pasa con esta fuerza y la normal, qué relación existe. Veamos, otra vez, gravedad 10, tendríamos coseno de teta, teta era el 30. Y esto menos la fuerza que acabamos de hallar, que sería 5 y 5 seno de 25. Entonces, conociendo eso, la normal nos sale aproximadamente de 6,6. Vamos a dejarlo ahí. Newtons. Entonces, listo. Hemos terminado el problema. Y ahora veamos por un momento si la normal está bien calculada, si no está bien. Y a ver qué pasaría con el otro método. Para esto, enfoquémonos en el gráfico. Vamos a quitar las demás cosas que me están estorbando. ¿Qué es lo que vemos? Esta fuerza a la manda lo que está haciendo es intentar no solo subirnos al plano, sino que nos está intentando alejar del plano. Podemos ver que si nosotros descomponemos esta fuerza, pues es justamente lo que está pasando. Tenemos una fuerza que nos está sacando, vamos a poner fuerza perpendicular, y tenemos una fuerza que nos arrastra a lo largo del plano, que sería una fuerza paralela, en tal caso. La respuesta estaría bien por lo siguiente. No solo porque la ecuación la establecimos bien y despejamos sin comernos signos o algo, sino porque es mi normal sí o sí tiene que disminuir por lo siguiente. Les expliqué en la clase pasada, la normal básicamente es una presión. Entonces analicemos los siguientes casos. Si yo tengo un bloque inclinado, bueno, un bloque en un plano inclinado, obviamente la parte del peso que va a estar entrando que va a querer entrar va a ser la parte perpendicular al plano, si estamos bien. Y la paralela nos queda hacer caer. Más allá de eso. Mi idea es que una parte del peso quiere meterse al plano, quiere entrar. Pero si es que yo vengo con una fuerza y lo jalo hacia arriba, entonces lo estoy alivianando. Como estoy alivianando la carga, entonces mi normal ya no necesita responder con tanto porque el bloque ya no está entrando con tanta intensidad. Y por eso veríamos que la normal está bien calculada. Más que nada porque la normal tiene la parte del peso, que es la parte que quiere entrar, pero le estamos restando de la magnitud, la parte que lo está intentando sacar. Y esto de aquí, como digo, es algo sencillo de ver. Y tendríamos también el caso contrario. ¿Qué pasaría si esta fuerza no estuviera jalándonos hacia arriba del plano, sino que, bueno, sí, hacia arriba del plano, pero está intentando meterse a tierra? Pues ahí veríamos que lo único que estaría cambiando es que como la fuerza ahora está metiendo, está intentando meter el bloque hacia dentro del suelo, el suelo tiene que responder con más intensidad. Entonces, en ese escenario, lo único que cambiaría sería el signo de esta cosa, sería negativo, de forma que al despejar se hace positivo. Y reitero, tiene sentido, porque ahora la normal ya no tiene solo que lidiar con el peso del bloque, sino tiene que aparte aumentar en su tamaño, porque tengo esta fuerza que está intentando clavar el bloque hacia adentro del plano. Pero bueno, no es nuestro caso, así que así está bien con la resta. Y si no tienen dudas con eso, entonces vamos a ver qué pasaría con X y normales. Y obviamente la idea es que nos debe dar la misma respuesta. ¿Preguntas hasta ahí antes de cambiar de marco de referencia? No. Ok, ya estamos bien. Veamos qué pasa en X y normales. Y con eso ya atacamos los otros ejercicios. E intentaré meter de una vez gravitación hoy. Entonces, vamos a dejar eso ahí, que se nos servía. Teniendo el mismo escenario, las fuerzas obviamente son las mismas, no van a cambiar. Seguiríamos teniendo el peso hacia el centro de la Tierra. Tendríamos lo normal que está saliendo del plano. Y tenemos esta fuerza que está ahí estorbando. Como dijimos también, nos guste o no, el bloque está acelerando hacia abajo de la rampa
y tenemos nuestra aceleración por allá. Entonces, misma idea. Si ahora utilizamos x y y normales, veamos en dónde se reflejan los ángulos. Tendríamos entonces lo siguiente. Si yo pongo por aquí x y pongo por aquí y, tendría que estos 30 en dónde más están metidos. Pues lo mismo es simplemente intentar plantear superficies que sean paralelas y a ver en dónde más los encontramos. Si yo pongo por aquí una línea horizontal, diré, mira, aquí hay 30 grados. Para que sea mejor, vamos a hacerlo en otra parte. Ya, aquí tengo 30. Por lo tanto, aquí tendría un ángulo complementario. Vamos a ponerle beta, que obviamente sabemos que es 60, pero dejémoslo ahí por ahora. Y diríamos que como esta es la línea del plano, entonces si dibujo una línea perpendicular al plano, esta línea es la que sigue la normal. Y no solamente eso, sino que como esta es la línea perpendicular al plano, entonces entre estos dos, que son el plano y la perpendicular al plano, suman otra vez 90. De forma que si esto numéricamente es 60, pero dijimos que 60 no me importa, entonces aquí tengo 30 de nuevo. Es decir, mi ángulo se está reflejando aquí. Otra vez porque hicimos hace rato de estos saltos que se dan a cada rato. Entonces, ya habiendo identificado que nuestra normal tiene los 30 grados ahí metidos, veamos qué pasaría con las otras variables. Vamos a ponerlo mejor ahí. Veríamos que el peso claramente está alineado con y, así que el peso no nos toca descomponerlo, no le damos mayor vuelta. Y nosotros conocíamos que la fuerza tenía unos 25 grados. Y ahora notarán algo raro. Estoy dibujando la fuerza muy inclinada para solo tener 25. Y está bien, porque los 25 grados son respecto a el plano que estaba inclinado. Entonces, como en este momento ya no me importa el plano inclinado, lo que tengo que hacer es ver cuál es el ángulo total respecto a mi X o mi Y normales de toda la vida. Como tengo los 30 ahí metidos, pues me voy con esos 30. ¿Y qué diría? Diría que en total aquí voy a tener 55 grados. Así que vamos a dibujarlos por aquí. Y eso sería lo que nosotros vamos a utilizar. Ya conociendo eso, entonces ahora sí empezamos a plantear ecuaciones. Así que, por favor, si encuentran algún error me avisan. Creo que los ángulos están bien, inclinaciones están bien. Y así mismo con las ecuaciones. Me corrigen, por favor, si encuentran algo. Entonces empezamos. Vamos a ponernos con la ecuación de X. Diríamos que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y vamos a poner positivo hacia abajo del plano porque es hacia donde se estaba moviendo. Ah, no, perdón. Estamos con X normales. Sería positivo a la izquierda. Ahí sí. Entonces, ¿quiénes van a la izquierda? Hacia la izquierda está yendo solamente la normal en X. Así que tendríamos normal en X. Nada más que ver ahí. Y de ahí pues restar las demás cosas. Vemos que la fuerza en X está apuntando a la derecha, se va en contra de lo que estamos definiendo con positivo, así que menos fuerza en X y esto va a ser igual a masa por aceleración. Asimismo, abandonamos la ecuación ahí por ahora, ya la trigonometría la reemplazamos luego, veamos qué pasaría en el otro eje. Para el otro eje diríamos sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, pondremos positivo hacia arriba por costumbre y empezamos a dibujar las cosas. ¿Quiénes van hacia arriba? Normal en Y la fricción en Y también está apuntando para arriba, pero no es fricción, fuerza nada más. Fuerza en Y se les opone el peso, entonces menos esto igual a cero. Y de ahí otra vez la trigonometría. Una vez más, por favor, revisen las ecuaciones, a ver si estamos bien. Diríamos que normal en X, el X es el que no recibe al ángulo, no recibe abrazo. Como no recibe, está opuesto. Así que sería normal con el seno de 30. O vamos a poner teta igual que hicimos hace rato. Y la fuerza en X, tenemos más ángulos. Vamos a ponerlos numéricamente una vez. 30 menos la fuerza en X sería, como el ángulo está respecto a X es el adyacente. Así que fuerza por el coseno de 55 grados y esto es igual a masa por aceleración, que debería ser la misma que teníamos hace rato de 0,5. Si no hay preguntas con esa, revisamos la de acá y veamos qué nos quedaría. Normal en Y sería normal coseno de 30 porque ese es el que está recibiendo el ángulo, mientras que la fuerza sería fuerza seno. Y el peso, pues simplemente peso, no hay más vueltas que darle. Y aquí es donde vienen los errores que les comentaba. No veo ningún mensaje en chat, claramente nadie ve tu micrófono. El problema está porque les dije hace rato, dibujen también el sistema de referencia para su vector de aceleración. Si bien nosotros sí tenemos aceleración a la izquierda, esta aceleración de aquí no son los 0,5 metros por segundo que vimos hace rato,
porque es solamente una parte, es una componente. Entonces lo que debería hacer realmente es ponerle sub x, sub x y sub x, y de ahí lo reemplazo con la parte que le corresponda. Y no solo eso, sino la parte de y. Si tengo aceleración en y, así que ponerle igual a cero está mal. Claramente aquí lo corregimos solamente poniendo que es masa por aceleración, pero tenemos un error más ligado a esa corrección. Si ponemos aceleración en y, recordamos que positivo es hacia donde va la aceleración. Mi aceleración va hacia abajo, entonces esto positivo hacia arriba está mal. Y como estamos cambiando el sistema de referencia, entonces los signos también cambian. Tendríamos que esto es menos, menos y este es más. Y de la misma forma aquí, este sería menos, este menos y el otro más. Entonces, eso ahí. Si alguno se dio cuenta, por favor, y no me dijo nada, hazle nada más. No puedo hacerles nada, no los voy a maltratar. Estamos lejos para empezar y segundo, si reclaman, no me van a pagar luego y claramente nadie quiere eso. Así que simplemente eso, no tengan miedo, hablen. Pero bueno, quitándonos eso de encima, veríamos que ya las ecuaciones ahora sí están bien planteadas. Y ya están bien planteadas, solo terminamos de despejar las cosas. Veamos entonces. El problema de estas ecuaciones, así como están, es que están bastante mezcladas. Vería que no puedo despejar a normal sin despejar a la fuerza antes. Así que nos tocaría meternos con sistemas de ecuaciones. No es mayor cosa. Se supone que lo trabajan también desde pre, así que vamos a arreglar esto un poco. Déjenme pensar. Ya, primero vamos a descomponer la aceleración. Dijimos que nuestra aceleración está a ras del plano. Entonces, eso implicaría que aquí también hay 30 grados. Y por trigonometría, ustedes conocen que también los 30 grados están acá arriba. Viendo eso, entonces la aceleración X es la que va con el adyacente, así que esta sería aceleración coseno, mientras que esta, por otro lado, sería aceleración seno de 30. Y ahora sí, conociendo eso, lo que recomiendo sería reemplazar numéricamente el peso y la parte de acá. Aquí ver también cuánto sale este número y el resto es solo meter sistema de ecuaciones y despejar según corresponda. Entonces vamos haciendo eso, recordando que la masa era de 1, no provoca mayor dificultad. Así que tendríamos para la primera parte 0,5 coseno 30. Vamos a dejarlo en forma de fracciones y raíces porque va a ser molestoso trabajar con decimales. O sea, vamos a ponerlo, no está tan feo. 0,43 nos está aquí. Ya, veamos qué pasa del otro lado. Si pasamos la masa al otro lado, tendríamos esto menos gravedad. Así que veamos qué nos da. Vamos a trabajar gravedad con 10. Ya, de forma que pasando eso para allá, tendríamos que todo esto es igual a menos 9,75. Y ya veremos a qué cosa. Entonces, por ahora, copiemos el resto de las ecuaciones. Y veríamos que la segunda se puede simplificar aún más. Si yo quito el signo negativo en todos los lados, entonces esta ecuación se reduce a esta cosa. Y ahora, el manejo masoquista de no haber tomado el camino más sencillo. Veamos. A fin de cuentas, estas son dos ecuaciones, tienen dos variables, así que nosotros podemos despejarlas porque así lo dice el álgebra. De ahí lo que ustedes pueden hacer es muy dependiente de con qué se sientan ustedes más cómodos. Si quieren, hacen despeje y sustitución. Yo en lo personal odio eso, así que siempre me meto con sistema de ecuaciones. Así que yo tendría lo siguiente. Vería que esta de aquí es negativa y esta es positiva. Claramente se pueden aniquilar entre sí. El problema es que todavía no tienen el mismo factor multiplicando. Esta tiene un coseno, esta tiene un seno, entonces tenemos dos caminos. O dividimos toda la primera expresión para coseno de 55 y así desaparece y queda f sola, y esta en cambio la dividimos para seno de 55 y también desaparece. En lo personal odio hacer divisiones porque me genera más decimales, así que lo que prefiero hacer es multiplicar. Vería entonces que si yo quiero que este término se mate con este, ambos deben tener la misma cosa multiplicando. Si esta tiene un coseno y esta seno, entonces yo podría decir, mira, aquí le falta un seno, multiplico seno por toda la expresión, multiplico toda la segunda por coseno, así ya son bastante similares y ya con eso podemos terminar de resolver. Y es justamente lo que vamos a hacer. Diría entonces que multiplico esto por el seno de 55 grados y la otra multiplico por el coseno de 55 grados y veamos cómo se vería esto escrito de esa nueva forma.
Déjenme separar las cosas. Creo que ahí entra eso y aquí también dejamos espacio. Ya, de hecho aquí voy a quitar este paréntesis y ya está. Entonces vamos a copiar esto acá. Ya está, bastante bonito. Entonces, una vez más, esto sigue siendo un sistema de ecuaciones y solo nos quedaría terminar de hacer las sumas. Vería que si sumo las dos ecuaciones, entonces este término se cancela con este porque son iguales. El lado izquierdo me sobraría la normal con un montón de cosas ahí metidas, pero bueno, podemos sacar la normal como factor común. Tendríamos normal por seno 30 por el seno de 55 más el coseno de 30 por el coseno de 55. Y todo esto va a ser igual a lo que sea que den estos números aquí. Que de hecho, vamos a ponerlo rápido en la calculadora. Y sumamos solamente los números y no nos complicamos con las funciones. De ahí, algo que estoy viendo del lado izquierdo es que podrían utilizar la propiedad de suma de ángulos dentro del coseno. Pero en este caso sería resta de ángulos dentro del coseno. Pero bueno, si no quieren hacer eso, simplemente meten la calculadora y ya. Entonces, bueno, la primera parte nos daría eso de ahí. Veamos qué pasa con la segunda. Esa de aquí me estaría dando 5,59. Entonces, como estamos sumando las dos ecuaciones, hagamos la suma de estas dos cosas. Ya, esto en total me daría 5,94. Entonces, por último, solamente mandamos a dividir esta cosa de aquí al otro lado y se termina el problema. De ahí, para que se quedaron con la duda de lo que dije sobre la propiedad de la resta de los cosenos, recordamos que el coseno de A más B es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Además, la podemos cambiar el orden a esto. O también ver la otra. Si es que es una resta aquí dentro del coseno, esto es una suma y es justamente lo que vemos acá. Entonces lo que quiero decir es que todo eso ahí arriba lo podemos resumir como el coseno de 30 menos 55. O al revés también, recuerden que el coseno es par, entonces da igual el orden. Pero bueno, como yo veo la propiedad y me da pereza poner todas esas cosas, lo utilizo directamente y tendría 5,94 dividido para el coseno de 25. Entonces, ya con eso estaríamos sacando que la normal es igual a 6,55, 8, bla, bla, bla. Podemos redondearla a 6,6 newtons. Y ya conociendo la normal, podríamos despejar la fuerza. Que no la vamos a hacer, ya vimos ese procedimiento. Lo que me interesaba era comparar los valores. ¿Y qué es lo que estamos viendo? De una forma mucho más sencilla y más rápida, encontramos exactamente el mismo valor. Entonces, eso nos lleva a dos conclusiones. La primera, no sean masoquistas, planteen siempre el sistema de ejes según su variable. Como pueden ver, esto es mucho más sencillo de despejar que el otro método. Y la segunda conclusión es que si quieren ser masoquistas y por alguna razón se olvidan de cómo plantear X y Y inclinados, no pasa nada. Van a llegar a la misma respuesta, pero tener en cuenta que les va a tomar obviamente más tiempo, como lo estamos mostrando. ¿Preguntas con eso de aquí? No, no, ok. Si estamos bien con eso, entonces vamos a ver rápidamente ese del inclinado y la parte de gravitación, al menos la voy a intentar introducir. Entonces veamos qué está pasando en este sistema. Nos están diciendo que tenemos un plano rugoso que se mueve con aceleración A. Nos dan el coeficiente de roce y nos piden encontrar el valor mínimo de aceleración para que el bloque de masa m no resbale por el plano inclinado. Expresar la respuesta en términos de gravedad, del ángulo y la fricción. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Misma idea de hace rato. Exageremos las cosas. Si es que mi carro no acelera, mi bloque se queda ahí. Está tranquilo, no le va a pasar nada. Veamos qué más nos piden. Si me piden el valor mínimo de aceleración, exageremos en esa dirección. Ahí, como sería de esperarse, si yo acelero bastante rápido ese plano, entonces el bloque que está montado encima se queda abandonado y se va a caer, que es justamente lo que no queremos. Entonces, lo que estaríamos diciendo con eso es que tenemos una aceleración lo suficientemente pequeña para arrastrar el bloque con nosotros y que no se caiga y tampoco que resbale. Teniendo eso en mente, entonces tendríamos lo siguiente. Diríamos que primero identificar qué fuerzas quisieran hacer que el bloque se caiga.
Claramente tenemos primero el peso y luego tenemos la normal. Y por último tenemos la fricción. De aquí otra vez recordando que no queremos que se caiga y teniendo en cuenta que la caída sería deslizarse hacia abajo. Entonces asumimos que la fricción estática nos está ayudando justamente levantándolo o intentando llevarlo hacia arriba. Con eso he planteado, entonces veamos qué ecuaciones nos quedarían. Para esto vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre más sencillo, sin dibujos feos. Tenemos peso, tenemos la fricción y tenemos la normal. Nos piden encontrar qué pasa con la aceleración. Como estamos viendo, bueno, sí, la aceleración. Como estamos viendo, la aceleración está totalmente horizontal, entonces con ella nos conviene trabajar X y Y normales. Así que todo el sistema lo haríamos con esas inclinaciones normales. Dicho eso, tenemos por aquí X, tenemos por aquí Y misma idea, ver en dónde está el ángulo. Una vez más, como la fricción está siempre al ras de la superficie, el mismo ángulo que tenemos aquí es el mismo que está entre la fricción y X, que es el ángulo θ de acá. Y de ahí otra vez lo de los saltos. Diríamos que aquí está beta y por aquí va a estar teta de nuevo. Entonces quitamos beta, no me sirve. Y ahí tendríamos lo siguiente. Mi aceleración claramente está en X, entonces con eso nosotros nos veríamos tentados a poner la expresión para X. Veamos qué pasaría. Diríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Positivo a la derecha porque así ya se mueve. ¿Y quiénes van a la derecha? Pues la fricción en X y nos está estorbando la normal en X y no hay nadie más en X, el peso está solo en Y. Así que esto es igual a masa por aceleración. Reemplazando la parte de trigonometría tendríamos la fricción en X no es nada más que fricción coseno, según como vemos el ángulo. Y la normal en X no es nada más que normal seno del mismo ángulo. Y todo esto es igual a masa por aceleración. Dicho eso, veríamos que ahí está la expresión. Obviamente mandamos la masa a dividir y felices terminamos. Pero el problema nos pone una restricción. No me pide que ponga cuánto vale la normal, no me pide que utilice la n de normal, me pide que exprese solamente con esas cosas. Así que me toca sí o sí meterme con la ecuación de fuerzas en Y para ver qué relación existe entre la normal y las demás variables para eliminarla. De aquí obviamente algo que podemos hacer es poner que la fricción no es nada más que μ por normal. Pero bueno, dicho eso tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, en este caso sí es igual a cero, porque vemos que una vez más mi sistema solo acelera de forma horizontal. Como estamos igualando a cero, pues positivo eso no nos da la gana, vamos a ponerlo para arriba. Y tendríamos lo siguiente. ¿Quiénes van hacia arriba? La normal en Y y también la fricción en Y. Entonces, más fricción en Y el peso que está poniéndose hacia abajo. Esto es igual a cero y otra vez trigonometría. Diríamos que normal en Y es normal coseno del ángulo. Fricción primero es μ normal y por último en Y va a ser seno por en donde está ubicada respecto al ángulo. Y esto menos masa de gravedad y esto igual a cero. Por lo tanto, despejamos la normal de aquí para introducirla en otra ecuación y ahí termina el problema. Diríamos entonces normal por el coseno del ángulo más, más mu seno es igual a mg. Obviamente mandamos eso a dividir y tendríamos que la normal es igual a, vamos a poner masa como factor común afuera, en una fracción que va a ser gravedad por el coseno del ángulo más mu seno del ángulo. Y la puse fuera por lo siguiente. De aquí nosotros vemos que la normal está presente en ambos términos, así que podemos también sacarla como factor común y tendríamos normal por mu coseno menos seno y todo esto es igual a masa por aceleración. Entonces, copiando toda la ecuación y reemplazando la normal, tendríamos lo siguiente. Vería explícitamente que la masa está en ambos lados de mis ecuaciones, entonces se va esto con esto y podemos al final arreglar todo como una sola fracción. Para esto y algo más de presentación que les voy a explicar, dejaré la gravedad por afuera y las demás cosas aquí dentro de una sola fracción. Tendríamos entonces mu coseno de teta menos seno teta, todo sobre coseno teta más mu seno teta y todo es igual a aceleración. Y ahora sí, en sí, esta es la respuesta, con eso murió, no hay nada más que hacer ahí. Y antes de eso, no se vayan, recuerden que tenemos un tema más, lo de gravitación, al menos una introducción. Pero bueno, ¿a qué es lo que me refiero con el formato de la presentación al final de mi respuesta? A mí me interesa la aceleración. Entonces, yo identifico de las variables que tengo en el otro lado, donde tengo toda la junta de variables y funciones, entonces, por análisis dimensional, sí o sí,
Al final, esto tiene que estar en las mismas unidades de aceleración. Y en mi caso, ¿qué es lo más sencillo de ver? Se supone que todo esto es aceleración, identifico quién ya tiene esas unidades y veríamos que quien ya tiene esas unidades es la gravedad. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la fracción debe ser adimensional. Y en este caso vemos que sí, se cumple, no es complicado. Veríamos que, a fin de cuentas, el mío no tiene dimensiones, el coseno y el seno no tienen dimensiones, así que esto es adimensional, es un número nada más. La gravedad ya está en metros por segundo al cuadrado, así que sí, mi respuesta va a ser metros por segundo al cuadrado. Digo, aquí es sencillo porque mis números son adimensionales, pero veamos un caso más molestoso. Supongamos que en algún problema, simplemente cualquiera, llegamos a una expresión para un coeficiente de fricción y me sale que el coeficiente es igual a, que eso, tenemos una fuerza más una tensión, todo dividido para un peso y esto multiplicando a una gravedad sobre una aceleración. Ya, como digo, me estoy inventando una expresión. ¿Cómo nosotros podríamos saber si está bien o está mal antes de perder el tiempo y meter la calculadora? Viendo las dimensiones. Si en un coeficiente veríamos el coeficiente es justamente eso, un coeficiente, un número nada más. Por lo tanto, del otro lado no me deben sobrar dimensiones. Y verían que así como lo estoy presentando, estoy juntando todo lo de fuerzas en una ecuación para decir que si tengo newtons arriba y newtons abajo se cancelan y es adimensional. Y lo mismo del otro lado. Tengo gravedad que está en metros por segundo cuadrado, aceleración en metros por segundos cuadrados también, se cancelan, me queda un número y veríamos que sí, cumple dimensionalmente con el coeficiente. Y asimismo con cualquier otra expresión, cuando con ustedes no voy a topar segundo parcial. No sé, cuando topemos cosas de energía, al final llegaríamos a algo similar. Juntar todas las cosas, ver que se cancelen y solamente me queden las unidades de lo que a mí me interesa. Pero bueno, ya teniendo eso en mente, simplemente tenemos 10 minutos para explicar gravitación si es que no tiene problemas con esto. ¿Todo bien aquí? Sí. Ok. Estando bien, entonces, como digo, solamente será una introducción, lo estaremos desarrollando más a fondo en la siguiente clase. Entonces, hablemos de gravitación. Y en sí, gravitación es un tema que, como podrán hacer referencia al nombre, nos habla de la gravedad, pero ya un poco más a fondo. A diferencia de años anteriores, y con años anteriores me refiero a cuando yo vi la materia, ustedes solamente la ven de forma teórica y qué es lo que hace la ecuación. No tienen que aplicarla en órbitas ni nada de eso, porque ya no se les enseña. Entonces, veamos en sí qué nos dice. El tema de gravitación nos dice que la fuerza gravitacional no es constante, es una fuerza que se reduce con la distancia y depende obviamente de la intensidad o qué tan grandes sean las masas. Como les dije en la clase pasada, si no me equivoco, cuando recién introdujimos dinámica, el peso no es nada más que una fuerza de atracción entre dos masas. Les dije que los piensen como imanes. Entonces, teniendo eso de los imanes en mente, vamos a jugar con un par de imanes que tengo aquí en mi cuarto, en mi escritorio. Como nosotros sabemos, los imanes se atraen y la idea de gravitación es que las masas también se atraen, pero nosotros no vemos que se atraigan, no vemos que se junten siempre, porque simplemente vamos a verlo de esta forma. Si yo tengo una persona y le pongo enfrente 1 millón de dólares y le pongo por aquí $1, la persona claramente se va a ir atraída hacia el 1 millón de dólares y no hacia el $1. Si es una persona ambiciosa, pues diría así, que coge este millón primero y luego agarro ese $1. No nos cuesta nada. El problema es que este 1 millón de dólares es nuestro hermoso planeta. Está feo, dibujado a la mitad. Aparte de, ya está nuestro hermoso planeta por ahí dibujado. Y por aquí cualquier cosa. Nosotros podemos tener un bloque. Pero ¿quién tiene más masa entre el planeta o el bloque? Claramente la masa. Por eso, la única atracción gravitacional que nosotros vemos es la atracción que nos lleva hacia el suelo. Pero al que no veamos las otras no implica que no existan. Sí existen y están ahí presentes. Entonces, habiendo explicado eso, ¿por qué no lo apreciamos? Veamos cuál es su ecuación y qué nos está diciendo esa ecuación. La fuerza gravitacional en sí, como saben, es un vector porque es una fuerza más. La dirección la estableceríamos a través de algo, ya lo vamos a mostrar. Y su ecuación es la siguiente. Tenemos una constante universal que es 6,67 por 10 a la menos 11. Ya veremos sus unidades, pero bueno, un número nada más. Y aquí viene la siguiente parte del problema. La construcción de la ecuación. Si regresamos a la analogía de los imanes, sabemos que la fuerza entre los imanes es más grande si los imanes son más poderosos o más fuertes. En este caso, esa fuerza o esa
intensidad la representamos con la masa. Entonces decimos que la atracción entre dos objetos es más grande dependiendo de la masa que tienen. Entonces tendremos masa 1 y masa 2. Y al final de cuentas, ustedes conocen que si yo tengo los imanes separados, no van a hacer nada porque simplemente nos atraen. Pues la idea de aquí es que no es que no se están atrayendo, se están atrayendo. El problema es que es como una relación a distancia. Si han tenido de esas, habrán notado, la persona se va, como ahorita de Work and Travel, y como están lejos, no sienten una atracción. Se supone que está presente, pero como están lejos, simplemente la fuerza es muy débil, porque dependemos inversamente de la distancia. Entonces, lo que está aquí abajo sería la distancia entre los dos objetos, R1 y 2, pero esto al cuadrado. Entonces, teniendo en mente eso, veamos qué nos dice la ecuación. Veamos que la ecuación depende de los dos objetos de análisis, objeto uno y objeto 2. Dependemos de qué tan lejos están el uno del otro, de forma que nosotros podemos o tener atracción o no tener atracción. En lo que respecta a la dirección que ustedes van a tener para esto, depende en sí de qué objeto están analizando, pero la idea es que si hay atracción entre uno y 2, entonces, la forma más sencilla de unirlos es con una sola línea recta. Así que ellos sienten esa fuerza de atracción justamente en esa línea que los une. Es decir, en gravitación nosotros ya no decimos peso hacia abajo o peso hacia el centro de la Tierra, porque dependemos de en qué parte de la Tierra estamos ubicados. Les voy a poner un ejemplo así mismo gráfico. Supongamos que estamos en el Polo Norte. Si estamos en el Polo Norte, estamos por aquí. Más allá de que estamos rodeados de pingüinos y demás. ¿En dónde está la Tierra? Veremos que la Tierra está debajo de nuestros pies, así que nosotros sí sentimos la atracción de la gravitación, bueno, la atracción gravitacional hacia abajo. Pero supongamos que no estamos ahí, sino que estamos varados en el océano por acá. ¿Qué va a pasar? Esta persona no siente un peso hacia abajo porque, primero, de hacerlo, este man se fue al infinito y murió. Y segunda, una vez más, el peso es una fuerza de atracción. ¿Quién lo atrae? Lo atrae la Tierra. ¿La Tierra dónde está? La Tierra está a su derecha. Entonces, esto visualmente lo que les quiero decir es que si les preguntan, ¿el peso siempre va hacia abajo? Ahí ustedes podrían responder que no, depende hacia dónde están las cosas que nos está trayendo. Y asimismo podría dibujar a la persona en cualquier otro punto y pues simplemente plantear que siempre está trayéndolas al centro. Y de ahí eso nos lleva a otra cosa. Estoy hablando bastante de centro. Y el centro, espero haya despertado esa parte en ustedes, recordarán aceleración centrípeta. Entonces, esa es la razón por la que nosotros vemos órbitas. Pero veamos lo siguiente. Una órbita no es nada más que un objeto que está dando vueltas alrededor de otro objeto. ¿No? En el caso más común que nosotros nos encontramos, nuestra luna que nos está rodeando. Ah, sí tenía batería. Entonces, bueno, le voy a apagar esta cosa. Como la luna está rodeando la Tierra, veríamos que describe una trayectoria casi circular. Nosotros asumimos que sí es un círculo. Pero ahí viene un poco más de análisis. No sé ustedes, pero cuando yo apenas me enteré que la Tierra, que la Luna nos daba vueltas, yo me quedé con, ¿y por qué no cae? ¿Por qué no llega y nos mata? ¿Llegará algún día en que pase eso? Y la razón sería, a priori, no, la Luna se está yendo. Y segundo, no se cae porque, como estamos lejos, entonces no tiene tanta atracción. Sería, por ejemplo, el siguiente caso. Tenemos una persona por aquí, está en una parte del pueblo, en la calle, está en la perimetral. Y al otro lado tenemos su vivienda. Y existe un billete de 10 aquí. El billete nos atrae. Pero ¿qué pasa? El hecho de que estamos en un lugar peligroso me dice, ¿sabes qué? No me voy a meter por allá. Hay una atracción, pero no es una atracción de $1 millón por la que sí diríamos, vamos a intentarlo, sino que es una atracción débil. Como es una atracción débil, no nos jala con tanta fuerza. Y como no nos jala con tanta fuerza, nosotros tampoco necesitamos tanta fuerza de voluntad para alejarnos. Así que simplemente nos vamos de largo y ignoramos el billete. Entonces, en este caso veríamos que cuando los objetos rodean un planeta o un objeto, en general, cuando hacen órbitas, en sí ellos no tienen una fuerza que los esté jalando. Si esta es la Luna, no existe por aquí un ovni, que sé yo, que nos esté jalando hacia afuera y dice, no te caigas, mijo, no te metas para allá. Sino lo que no nos deja que la Luna nos aplaste es el hecho de que la Luna ya tiene una velocidad. Y por eso les mencionaba que recuerdan la aceleración centrípeta. Si yo tengo velocidad en una curva, eso implica que yo tengo también una aceleración centrípeta, pero más importante, si nos enfocamos en fuerzas no inerciales, tengo una fuerza centrípeta que me está jalando hacia afuera. Tengo un peso que me jala hacia adentro. Entonces, entre estos dos,
se igualan y por eso es que la luna no se nos ha caído todavía encima. Y como digo, no lo va a hacer jamás. Entonces, eso para esa parte. De ahí más cosas que analizar sobre esta ecuación. Nada, como les dije, la constante tiene su valor numérico. Las unidades, no me acuerdo, vamos a hacer análisis dimensional en estos 2 minutos y tendríamos lo siguiente. Se supone que me debe dar en newtons, tengo las unidades de la constante y tengo por aquí kilogramos dos veces, entonces kilogramos cuadrados, tengo distancia aquí, entonces metros cuadrados. Y de esa forma las unidades de la constante serían newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Y recordando que newtons son kilogramos por metro, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Podrían intentar simplificar las cosas un poco más, pero yo lo dejaría ahí. Y bueno, eso por ahora. ¿Preguntas con esta introducción? Sí, estas dos son acción y reacción. Por eso ven que son la misma magnitud y simplemente van en sentidos contrarios. Y bueno, si no hay más preguntas, esto lo volveremos a visitar en la siguiente clase. Me dice mi honor que, déjeme terminar de grabar. Ya, me dice mi honor que